Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Laboratorio de Química General 2. Mi nombre es Mario Hernández, esta vez tenemos una práctica que será sincrónica, así que en esta grabación ustedes tendrán la explicación completa de todo el fundamento teórico y la parte práctica a realizar en casa. Les recuerdo que cualquier duda o cualquier consulta pueden contactarme por medio de ya sea del módulo de correo o de nuestro servidor de Discord. Yo estaré al pendiente de todo esto. Iniciando la práctica, esta vez tocará la práctica 2, reacciones químicas número 2. Me presento nuevamente, mi nombre es Mario Andrés Hernández Sosa, por si alguien no lo recuerda, hemos tenido solamente una práctica, pero soy su auxiliar cargado del laboratorio 306 este semestre y es un gusto para mí trabajar con ustedes. Iniciando, los objetivos a cumplir con esta práctica. Primero, evaluar cualitativamente cuáles son las reacciones propuestas en el procedimiento, si son endotérmicas o si son térmicas. Además, diferenciar una reacción exotérmica de una endotérmica, calcular la cantidad de calor que se desprende cuando se realiza una reacción exotérmica, medir el cambio de temperatura del sistema donde se desarrolla una reacción endotérmica, interpretar cualitativamente y cuantitativamente el calor de disolución y el calor de reacción, y al final relacionar el desprendimiento de calor con el concepto de entalpía. Como les mencioné, vamos a iniciar con el fundamento teórico de esta práctica. Primero, las reacciones químicas son un fenómeno de cambio. Reacciones químicas, también conocidas tanto como fenómenos o cambios químicos, son aquellos procesos en los que intervienen sustancias denominadas reactivos y que bajo condiciones específicas sufrirán una transformación a un nuevo tipo de sustancias llamadas productos. En la diapositiva podemos observar un claro ejemplo que es una reacción química. Estas tienen esta forma. Del lado izquierdo van los reactivos, A más B, separados por una flecha que esto indica que se da un cambio o se da la reacción. Están los productos del lado derecho, C y D. Recuerden, otra definición de reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual se da un rompimiento y creación de enlaces químicos presentes. Entonces, esta es otra definición que pueden utilizar. Principalmente las reacciones también tienen diferentes tipos y los principales tipos de reacciones son los siguientes. Tenemos una reacción de síntesis en la cual dos sustancias reactivos dan como resultado un solo producto. Una reacción de descomposición en la cual un solo reactivo da como resultado dos productos. Las reacciones de desplazamiento en la cual uno de los iones o una de las partes de los reactivos es desplazada por otro reactivo y se da solamente un cambio ahí, una sustitución, desplazamiento. Y las reacciones de doble desplazamiento que AB más C y D va a haber un doble cambio en el cual A se va a pasar a tener AC y BD. Es un cambio doble en la estructura de los compuestos. Una vez más, hablamos de termoquímica. Como recordarán en la práctica anterior, la termoquímica es la parte de la química que estudia la energía relacionada con las reacciones. Esta vez hablaremos de qué es la entalpía de reacción. En términos termoquímicos, las reacciones químicas son manifestaciones energéticas que ocurren a causa de la liberación o absorción de calor o energía térmica de un sistema. Recordemos, el calor es una forma de transferencia de energía, mientras que la energía térmica es la que está relacionada directamente a la vibración de las moléculas. La entalpía de reacción entonces se refiere a la magnitud con la que se liberará o absorberá dicha cantidad de calor a presión constante, o sea, condiciones isobáricas. Según la entalpía que maneja una reacción, estas pueden clasificarse como reacciones exotérmicas, que liberan calor, y reacciones endotérmicas, que absorben calor. Recordatorio: las reacciones químicas involucran una reorganización de los átomos que conforman las sustancias que están interactuando. Esto implica ruptura o formación de enlaces químicos, como les mencioné hace un momento. Por lo general, esta formación o ruptura de enlaces químicos viene acompañado de cambios de energía del sistema, y aquí es donde entra directamente la entalpía. Aquí tenemos un ejemplo, un recordatorio. Esta es una reacción de combustión en la cual tenemos dos reactivos y dos productos. Tenemos el metano, el gas metano, que es el combustible, y el oxidante, que sería el oxígeno. Le agregamos energía, esta absorbe energía esta libera energía en forma de luz y calor y forma como productos el dióxido de carbono y el agua. La reacción de combustión de nuevo es el ejemplo más claro que tenemos
de un cambio termoquímico o un cambio de energía en el sistema. La ecuación termoquímica. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación química y una ecuación termoquímica? Pues realmente sencillo. Recordemos, en una ecuación química tenemos los reactivos del lado derecho, separados con una flecha, cada uno con sus coeficientes necesarios para que la reacción esté balanceada. Eh, lo siguiente sería que en una reacción termoquímica, en una ecuación termoquímica, perdón, además de tener solamente pues los reactivos, los productos, sus coeficientes de reacción y sus estados físicos, también tenemos presente lo que es el cambio en la entalpía. Del lado derecho podemos ver que esto es la entalpía de reacción. En este caso, para la reacción de formación de agua, en la cual reaccionan hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso para formar agua o gas de agua, tenemos una entalpía de reacción de menos 241.9 kilojoules por mol. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hubo una liberación de calor. El signo negativo se refiere a liberación, y esta es una reacción exotérmica. Esta libera energía, por lo que hay que tomarlo en cuenta. Lo siguiente serían las reacciones exotérmicas. Definir la diferencia entre las reacciones exotérmicas y las reacciones térmicas. Esto que ven del lado izquierdo es una gráfica de energía de reacción, en la cual en el eje Y tenemos la energía de los productos reactivos, y en el eje X tenemos el tiempo en minutos, segundos, esto puede variar, en el que transcurre la reacción. En este podemos ver que los reactivos tienen una mayor energía, pues están más arriba en el eje Y, el de los productos. El cambio que hay aquí, la altura de esta línea que ven aquí, es la energía desprendida o el cambio de energía de la reacción. Como pueden ver, la energía disminuyó, entonces hubo una liberación de energía en el sistema. Del lado derecho podemos ver una imagen en la cual tenemos un sistema. Esta es una reacción exotérmica porque el sistema está desprendiendo energía a sus alrededores. Entonces, esto de aquí, en una reacción exotérmica hay liberación de energía, y aquí la entalpía será de signo negativo. Las reacciones exotérmicas, tenemos reactivos, pasan a productos, más la energía que se liberó. La energía es parte de los productos. Como dije, es con signo negativo. Importante, debe estar balanceada, debe tener el estado de la materia de cada uno de los participantes, de las sustancias participantes. Hay un aumento en la temperatura del sistema porque las moléculas están liberando esa energía, y no se necesita energía para que eso suceda. Lo siguiente serían las reacciones endotérmicas, en la cual va a ser completamente al revés a las reacciones exotérmicas. Estas, los reactivos tienen una menor energía que los productos, y el cambio en la entalpía va a ser por una energía absorbida. De nuevo tenemos la gráfica de energía de la reacción, en la cual tenemos energía en el eje Y, tiempo en el eje X y el cambio en energía. Aquí del lado derecho tenemos de nuevo una imagen en la cual nos están presentando cómo sería el cambio. Aquí hay una disminución de temperatura en el sistema porque las moléculas que están dentro del sistema están absorbiendo la energía del alrededor. Entonces, estas son las reacciones endotérmicas. Reacciones endotérmicas, el calor o la energía, la entalpía, va a ser parte de los reactivos porque es necesaria para que suceda. Reactivos más entalpía, esta es de signo positivo porque las moléculas están ganando la energía, la están absorbiendo, pasan a los productos. Importante de nuevo, debe estar balanceada y debe tener el estado de la materia especificado en cada uno de los participantes. Terminando con la explicación teórica, vamos a pasar a la sección experimental. Primero, siempre hay que recordarles las normas de seguridad y las buenas prácticas de laboratorio. Hay que tenerlas en cuenta en cada práctica de laboratorio. En cada práctica en casa deben utilizar bata. El largo debe ser hasta el nivel de las rodillas. Si no tienen bata, no se preocupen. Deben utilizar una camisa manga larga que les quede grande, que les llegue a cubrir hasta las rodillas o lo más grande que les quede. Deben utilizar siempre guantes, ya sea de nitrilo o de látex. Esto depende completamente de ustedes. Lentes de seguridad, por favor, siempre utilicen. Mascarillas N95, KN95 o de carbón activado. No pueden utilizar mascarillas quirúrgicas. No es necesario utilizar mascarillas con filtro de gas. Directo como mascarillas de laboratorio. Cualquier persona que tenga el cabello largo debe tener el cabello recogido. Vestimenta adecuada, esto se refiere a pantalón de largo y zapatos cerrados. No pueden utilizar zapatos descubiertos o parcialmente descubiertos.
Recuerden de nuevo, no está permitido comer en el mismo lugar donde se llevará a cabo el experimento. Esto es por su seguridad. La incorrecta manipulación de los reactivos, o sea, tener que mezclar cosas para ver qué pasa. Y como les mencioné hace un momento, utilizar zapatos descubiertos o parcialmente descubiertos. Por favor, esto es muy importante. Otra cosa que les quiero mencionar es que si tienen pues personas ya sean mayores o niños, bebés en sus hogares, tengan mucho cuidado con las sustancias que van a utilizar, tengan todo fuera del alcance de estas personas para evitar cualquier tipo de accidente. Por favor. Normas de seguridad y buenas prácticas de laboratorio. Esta vez vamos a hablar un poco de el descarte de desechos. Pues es una parte importante para nosotros como científicos no descartar solo así los desechos al ambiente, porque en ese caso estaríamos causando bastante daño. Se deben separar los productos sólidos y líquidos utilizados en la práctica. Importante. En esta práctica se utilizará vinagre, carbonato de sodio y utilizarán cal o lana de acero. ¿Qué van a hacer con cada una de estas? El vinagre se utiliza en la práctica, se debe neutralizar con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo pueden adquirir en cualquier farmacia, es un producto bastante común. Esto quiere decir, ¿qué significa neutralizar? Quiere decir que deben agregar el bicarbonato hasta que cesen las burbujas. Una vez ya no deje de burbujear la solución, pues ya está neutralizado y luego puede verterse en lavatrastos o lavamanos, pues tiene pH neutro y ya puede pasar a ser parte del agua residual. Los sólidos que utilizamos en la práctica, ya sea la cal o la lana de acero, se deben dejar secar e introducir en una bolsa y colocarla en el basurero. Por favor, debe ser una bolsa aparte a todos los otros desechos. Por favor, tengan muy en cuenta todas estas indicaciones. Normas de la práctica de laboratorio. Recordamos rápidamente, la hora de inicio de sesión es a las 10:30 am. Su corto siempre es a las 10:15 am. Yo a partir de las 10:25 más o menos empezaré a admitir a las personas a la sesión. Hora límite de acceso a la sesión es a las 10:35 am. Luego de esta hora nadie puede entrar al laboratorio. Por favor, ante cualquier inconveniente, intenten comunicarse conmigo de cualquier manera. Tenemos Discord, tenemos el Moodle y tenemos el correo. Cualquier inconveniente que puedan llegar a tener, por favor, si no lo pueden hacer ustedes directamente, coméntenle a alguno de sus compañeros y que ese compañero se contacte conmigo para avisarme del inconveniente que tienen ustedes. Pero por favor, siempre avisen. Se tomará en cuenta asistencia al finalizar cada sesión. Esta deberá ser marcada en el Moodle en el momento que yo les indique. Y la asistencia del Moodle debe de concordar con la asistencia del laboratorio que yo tendré anotada. De nuevo, ante cualquier situación, por favor, comentármela a mí. Yo voy a eh, tomarlo todo en cuenta. Voy a ver cómo les podemos ayudar y no habría ningún problema. Pero sí necesito que me comenten con un poco de tiempo cualquier problema, cualquier situación que tengan. Por favor. Antes de iniciar, vamos a hablar un poco del uso y cuidado de la bureta. La bureta, pues hasta donde tengo entendido, ustedes ya la vieron el semestre pasado, pero un recordatorio siempre es bienvenido. Recuerden, la bureta es un material volumétrico, realmente para medir volúmenes. Es necesario utilizar un soporte universal y las pinzas indicadas para colocarla. Se deben realizar varios lavados con proporciones pequeñas de disolución a utilizar, que quiere decir si van a utilizar agua en la bureta, la deben lavar con agua. Si van a utilizar una solución de ácido, la tienen que lavar con esa solución de ácido. Si la van a utilizar con vinagre, por ejemplo, tendría que hacer un pequeño lavado con vinagre antes de utilizarla específicamente. Llenar la bureta con disolución a utilizar hasta la última marca que esta posea. Significa aforar ahí la bureta. Eliminar burbujas de aire. Esto es importante porque una burbuja de aire les puede dar un error directo en la medición del volumen. El enrase es lo que les mencioné antes, perdón, no es aforo, es enrase. Enrasar la bureta es llevarlo hasta la última marca que posee. Abrir la llave suavemente con la mano hábil. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen que tomarlo y la mano hábil sería con la contraria a la que utilicen normalmente. Por ejemplo, yo soy diestro, yo utilizo mi mano izquierda para abrir la bureta y tiene que hacerse tomarse desde el lado contrario a la llave y abrirlo lentamente, suavemente. Colocar debajo de la bureta el recipiente donde se verterá el líquido. Esto puede ser un beaker, un Erlenmeyer. En su caso, digamos, si utilizaran bureta en casa, podría ser un vaso, una taza, cualquier recipiente donde se va a vertir el líquido. Vamos a ver un pequeño video y mientras pase el video voy explicando. Este primer video es de la parte, perdón,
de la primera parte del laboratorio teórico, de lo que nosotros haríamos si estuviéramos en la universidad, y es la medida de un calor en un cambio químico. Como les mencioné, medida de calor en un cambio químico. Lo primero o lo que haríamos, esta es una reacción que se dará entre agua y calcio metálico. Lo primero es medir una masa de 0.5 gramos de calcio. Primero siempre hay que tarar el vidrio reloj y tomamos todas las anotaciones que sean necesarias. Luego agregamos 0.5 más a la medición de la balanza y agregamos el calcio metálico hasta que nuestro indicador quede al centro de la marca en la rayita que se ve en el video. Agregamos poco a poco, teniendo mucho cuidado de que no caiga ninguna partícula de calcio a los alrededores de la balanza. Y ahí agregamos lo último para que quede en 0.5. Así ya tenemos nuestra medida de calcio metálico. Lo siguiente sería la preparación de bureta. Como les mencioné, hay que hacer varios lavados con la solución con la que vamos a llenar la bureta. Aquí pues pueden ver el procedimiento, se lava, se agrega un poco, no se llena completamente, no se enrasa y se dan varios lavados, de arriba abajo, varias veces. Lo recomendable es hacerlo 3-4 veces para así tener una bureta limpia y ya no va a tener ninguna otra sustancia dentro de ella. Liberamos ahí el agua con el que lavamos. Otro lavado para asegurarnos que todo esté completamente bien, que no vayamos a tener ningún contaminante. Liberamos de nuevo, ahí vemos con la mano hábil, como les mencionaba, que yo soy diestro, entonces utilizo la zurda para abrir la llave poco a poco. Aquí vemos el procedimiento de enrasar la bureta. Poco a poco ahí vamos llegando hasta la última línea. Recuerden, esto debe hacerse al nivel de la vista, de los ojos, para ver exactamente cuando llegue a estar en la última marca de la bureta. Ahí podemos ver exactamente, se encuentra en la última marca. Revisamos que no haya presencia de ninguna burbuja de aire como les mencioné. Y ya que vemos que no tenemos ninguna burbuja de aire y que la bureta está perfectamente enrasada, procedemos. Continuamos. Aquí ya estamos vertiendo la bureta, como les mencioné de nuevo, con la mano hábil. Vemos poco a poco va bajando el agua. Y aquí agregamos 15 mililitros de agua a un tubo grueso, a un tubo grande. Poco a poco, despacio, tenemos que controlar bien el caudal en el cual se libera el agua, la velocidad con la que se libera, para no pasarnos de la marca de 15 gramos. Luego aquí, haciendo uso de un papel encerado, agregamos nuestro calcio metálico, poco a poco asegurándonos de que no caiga nada. Y ya utilizando el papel encerado ya armamos el sistema. Como pueden ver aquí, voy a pausar el video un momento. El sistema está sostenido por pinzas metálicas, un soporte universal. Tenemos el tubo grueso, el termómetro que no está tocando ninguna de las paredes y agregamos poco a poco el calcio metálico al agua. Entonces ahí agregamos poco a poco y rápidamente vamos a empezar a ver un cambio, tanto de temperatura como cambio en la solución. Vean, la solución se está eh, tornando, ya no está clara, ya no está incolora, sino tuvo bastante... Uy, vamos a parar eso ahí un poquito. Tiene un color blanco, ya no es clara, ya no es translúcida. Entonces es un cambio físico importante en la solución. Y lo que mencionaba al final, tenemos que hacer toma de la temperatura inicial y la temperatura final siempre, siempre, siempre. Aquí tenemos una temperatura final más o menos de 33-32 grados Celsius. Y esto todo se anota en el cuaderno de anotaciones. Entonces, esta es la primera parte de la experimentación que sería si estuviéramos en el laboratorio. Esta es una reacción entre el calcio y el agua, calcio metálico. Recuerdo. Aquí la pregunta sería que yo quiero que ustedes contesten, será ¿qué tipo de reacción va a ser esta si aumentó la temperatura en los alrededores del sistema? ¿Sería endotérmica o sería exotérmica? Datos del calor en un cambio químico. La masa del agua fueron de 50 gramos. El agua, el calor específico 4.184 joules por gramo. La temperatura inicial del agua fue de 25 grados Celsius. La temperatura final del agua, bueno, esto es para los cálculos que ustedes van a realizar, de 83.5.
Ahora vamos a ver el video del cambio de calor. Uy, esto lo teníamos que ver después. No hay ningún problema. Continuamos. La primera parte, aquí hay un ejemplo de los cálculos que ustedes necesitan que hagan. Los cálculos son los mismos que nosotros vimos en la práctica uno. Vamos a utilizar los cálculos de calor, cálculos de poder calorífico y vamos a relacionarlos. Los datos que tenemos: temperatura inicial del agua, 25 grados Celsius; temperatura final, 83.5; masa del agua, 50 gramos; y calor específico, 4.184 joules por gramo. Estos son datos teóricos, no son los datos que obtuvimos en laboratorio. Son los datos teóricos que todos ustedes van a utilizar para realizar sus cálculos y reportar. Recordemos, como tenemos un sistema abierto, hay tanto intercambio de masa y de energía con los alrededores. Por esto se ganó solamente, o asumimos que se ganó solamente el 80% del calor eh, en el sistema. Calor es igual a masa por calor específico por el cambio de la temperatura. 50 gramos de agua por 4.184 joules por gramo Celsius. Esto es el calor específico del agua. Por el cambio de la temperatura, tenemos que el 80% del calor generado fue de 12.238.2 joules. Esto es el 80% del calor generado. Recuerden, para calcular bien, tenemos que tomar el 100% del calor generado y por el calcio, perdón, y aquí el 100% hacemos una regla de 3 relacionando. Si 12.268.2 joules se generaron con el 80%, ¿cuánto sería el 100%? Hacemos nuestros cálculos, multiplicaciones y divisiones, y tenemos que el calor total generado en esta reacción sería de 15.297.75 joules. Esto es un ejemplo de los cálculos que tienen que realizar ustedes. Eh, ¿Qué tienen que hacer? En la primera parte, los datos experimentales. Les recuerdo, estos fueron datos teóricos, solo como ejemplo, y estos son los datos experimentales eh, que obtuvimos. Temperatura inicial, 23 grados Celsius. Temperatura final, 76 grados Celsius. Una masa de agua fue de 15 gramos. Perdón por ese corte. Nos dimos cuenta de que había un problema en la información de esta diapositiva. Ya se arregló. La temperatura inicial, estos son los datos de experimentación que nosotros hicimos en laboratorio. Les recuerdo, estas prácticas todas nosotros las hacemos en laboratorio y las probamos antes de que ustedes las hagan para asegurarnos de que sean seguras y de que sean posibles, ¿verdad? Entonces, estos datos son los experimentales del laboratorio y estos van a utilizar para realizar los cálculos del calor al 100% que se generó por la reacción entre el calcio metálico y el agua, siendo temperatura inicial 23 grados Celsius, temperatura final 33 grados Celsius, una masa de 15 gramos de agua y el calor específico. ¿Recuerdan? Como tenemos un sistema abierto, nosotros vamos a suponer que solo el 60% del calor que genera la reacción va directamente al sistema o se logra medir. Lo demás va hacia el ambiente, por eso hay que medir el 100% del calor generado. Continuando. Medición de calor de un cambio físico-químico. Esta sería la segunda parte del procedimiento de laboratorio. Datos del calor de un cambio físico-químico. Aquí tenemos los datos que utilizamos en laboratorio. 15 gramos de agua. Tenemos el calor específico del agua, 484 joules gramo Celsius. Y la temperatura inicial del agua, que va a ser de 20 grados Celsius. La temperatura. En la segunda parte del procedimiento del laboratorio se toma en cuenta el procedimiento para la medición de calor de un cambio físico-químico. En este caso, pues los datos de calor de experimentación que vamos a utilizar va a ser primero la masa de agua, siempre van a ser 15 gramos. El calor específico del agua ya lo conocemos, 4.184 joules por gramo grados Celsius. Y la temperatura inicial del agua es de 20 grados Celsius. La temperatura final alcanzada durante la experimentación fue de 31 grados Celsius. El volumen añadido del ácido sulfúrico fue de 2 mililitros y la pureza de este reactivo fue de ácido sulfúrico al 90%, peso. Vamos a ver el procedimiento. De nuevo, nosotros enrasamos la bureta, le hicimos el lavado con agua, que está eso, y añadimos los 15 mililitros de agua, 15 gramos de agua a nuestro tubo ancho. De nuevo, vamos despacio, vamos lento. Nos tenemos que asegurar de que no haya ni más ni menos del volumen que nosotros
queremos agregar tiene que ser exacto lo más posible. Tenemos que llegar a la marca de 15 mililitros. Poco a poco. Vemos un cambio rápido y llegamos a 15 mililitros. Aquí podemos ver el sistema. De nuevo, quiero que lo apreciemos. Tenemos nuestro soporte universal, que es ese tubo blanco. Nuestras dos pinzas, una tomando el corcho del termómetro y otra tomando nuestro tubo grueso. Recordemos, el termómetro no debe de tocar ninguna de las paredes del sistema, porque esto habría cambio en la temperatura. Aquí vemos el termómetro no está tocando nada. Esto de aquí, lo que se ve en gris, es el termómetro. No está tocando ni las paredes ni abajo en nuestro tubo de ensayo grueso. Aquí, recordemos, esta es una regla básica y una regla importante, es una regla de oro de laboratorio. Nunca dar de beber agua al ácido. ¿Qué quiere decir? Nunca añadimos agua al ácido. ¿Por qué? Porque si nosotros añadimos agua al ácido puede darse una liberación de energía muy brusca y es peligroso. Por esta razón nosotros agregamos el ácido al agua. Aquí poco a poco estamos agregando los 2 mililitros de ácido sulfúrico a nuestro sistema, lentamente, por gotas. 1 mililitro son 20 gotas aproximadamente, así que serían 40 gotas las que nosotros tenemos que agregar. Poco a poco vamos agregando el ácido sulfúrico con el gotero. Despacio, no hay ninguna necesidad de apresurar. Y ya agregados, vamos a esperar un poco para ver el cambio en la temperatura de nuestro sistema. Aquí tenemos la temperatura final. La temperatura final es debido al calor de disolución del ácido sulfúrico. Si pueden observar, llegamos a una temperatura de 31 grados Celsius. ¿Qué es el calor de disolución? El proceso de disolución, el proceso de disociación es, va acompañado siempre de una energía para separar los iones, para disociarlos. Entonces, esta energía necesaria para disociar una sustancia se le llama calor de disolución, calor de disociación. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el ácido sulfúrico, ¿verdad? En la segunda parte, estos son las observaciones. Primero quiero que ustedes hagan una idea. ¿Por qué es un cambio físico-químico? Quiero que tomen un momento y que piensen en esto. Porque es un cambio tanto físico como químico. Ok, primero tenemos que pensar en las características físicas de las sustancias. Tenemos ácido sulfúrico en estado líquido, como es puro, pues está ahí. Y al momento de entrar en contacto con agua, pues va a haber un cambio, va a haber una disociación, se va a hacer una solución en la cual los iones que formaban el ácido sulfúrico van a separarse formando iones hidrógeno e iones sulfato. Entonces, no solo las características en cuanto a densidad de la solución ya van a cambiar, sino va a haber un cambio químico porque se separó directamente las sustancias, se separaron los iones y formaron dos especies nuevas que no estaban presentes antes. Son dos especies completamente diferentes y el ácido sulfúrico puede llegar a disociarse dos veces, como pueden ver aquí en la diapositiva. Entonces, estos cambios físicos de la densidad de cómo el agua envuelve los iones y la formación de nuestras nuevas especies químicas en la solución hacen que esto sea un cambio tanto físico como químico o un cambio físico-químico. En la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el calor molar generado. Siempre vamos a utilizar calor igual a masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Los datos que tenemos que utilizar, tenemos el volumen del agua, 15 mililitros. El volumen de ácido sulfúrico agregado fueron 2 mililitros. La densidad del ácido sulfúrico 1.84 gramos por mililitro. El porcentaje de pureza que les mencioné es muy importante tenerlo. Tenemos una solución del 90% de ácido sulfúrico. Eh, para estos cálculos teóricos, para este ejemplo, tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una temperatura final de 80. Ustedes más adelante, pues igual se les van a dar los datos experimentales que se obtuvieron para que ustedes hagan sus cálculos. El calor molar se refiere al calor liberado por los moles del reactivo que hay. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener que calcular los moles de ácido sulfúrico que agregamos para saber cuánto calor se liberó por cada uno de esos moles. ¿Cuál es el calor absorbido por el agua? Vamos a asumir que solo se absorbe el 60% del calor producido. ¿Por qué?
porque tenemos un sistema abierto de nuevo, entonces hay bastante energía que se va a dispersar hacia los alrededores del sistema. ¿Qué hay que calcular? ¿Cuál es el calor molar de la reacción? Importante para esta parte, es muy importante tener buen manejo de la estequiometría de las reacciones. Si recuerdan, la estequiometría es la forma de relacionar diferentes sustancias para saber, puedes relacionar masas, relacionar moles y hacer interconversiones entre ellas. Aquí hay un ejemplo de los cálculos, de la resolución de los cálculos. Recuerden, este es un ejemplo teórico. Más adelante a ustedes se les dan los datos experimentales obtenidos en el laboratorio. De nuevo, estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Calor es igual a masa por calor específico por el cambio en temperatura. Tenemos que el calor molar va a ser igual al calor liberado por los moles del reactivo adicionados, que los moles del reactivo son el del ácido sulfúrico, no el del agua. También vamos a utilizar volumen de agua, volumen de ácido sulfúrico, densidad, porcentaje de pureza y las temperaturas iniciales y finales. Estos de nuevo son los mismos cálculos que hemos hecho anteriormente. Calor al 60% porque tenemos un sistema abierto. Masa del agua por el calor específico por el cambio de temperatura y obtenemos el 60% del calor que absorbió total. Aquí hacemos la regla de tres que ya todos conocemos para hacer la relación con el 100% del calor. Em, los moles generados, o hasta aquí, de nuevo, los moles vamos a hacer con el cálculo estequiométrico. Es un cálculo en el cual relacionamos las cantidades o el volumen, en este caso de ácido sulfúrico, con su densidad para pasarlo a gramos y seguidamente calculamos los moles utilizando la masa molar del ácido sulfúrico. Entonces tenemos 2 mililitros de ácido sulfúrico, lo relacionamos con densidad. En 1 mililitro de ácido sulfúrico hay 1,84 gramos de ácido sulfúrico. Luego lo relacionamos con el porcentaje de pureza. Van a haber 90 gramos de ácido sulfúrico en una solución con un volumen de 100 gramos sulfúrico. Esto significa que nuestro reactivo tiene un porcentaje de pureza del 90%, que es lo que estamos mencionando aquí, peso. De esta manera nosotros lo logramos relacionar y obtenemos la masa de ácido sulfúrico que hay en 2 mililitros, teniendo una masa de 4,08 gramos de ácido sulfúrico. Estos 4,08 gramos, 0,8 gramos, perdón, de ácido sulfúrico los relacionamos con la masa molar. Hay 98,08 gramos de ácido sulfúrico en un mol de ácido sulfúrico. Haciendo esta relación, nosotros encontramos que agregamos 0,0415 moles de ácido sulfúrico a nuestro tubo de ensayo del sistema. Ahora calculamos el calor molar, en el cual el calor molar es la energía, el 100% de la energía que producimos, dividido los moles de reactivo que nosotros adicionamos. En este caso, el reactivo, les recuerdo, es el ácido sulfúrico, que serían 0,0415 moles. Y obtenemos un valor del calor molar de 151.204,82 joules por mol de ácido sulfúrico adicionado. Estos mismos cálculos lo van a tener que hacer ustedes, pero va a haber un cambio. El volumen del agua pues, queda en 15 mililitros. El volumen de ácido sulfúrico van a ser 3,4 mililitros. El ácido del ácido sulfúrico es la misma. El porcentaje de pureza es de 90% peso. Va a ser el mismo. El cambio de temperatura va a ser de 20, temperatura inicial, a 31, temperatura final. Continuamos con la tercera parte de reacciones exotérmicas. Esta también sería una parte de experimentación en laboratorio. Y aquí vamos a ver diferentes reacciones exotérmicas que se van a evidenciar. Primero tenemos la reacción entre el zinc metálico y el yodo, ambos sólidos. Estos necesito primero que ustedes siempre apunten en su cuaderno, tienen que tener las anotaciones respectivas y tienen que tener características iniciales y finales. De este procedimiento pues también hay un video que ustedes van a tener que ver, o vamos a ver más adelante, mejor dicho, en el cual se muestra lo que pasó. Pero principalmente y primero tenemos el zinc, un sólido grisáceo granulado, y el yodo, un sólido negro en pequeños cristales. Recuerden siempre anotar las características físicas iniciales, pues estos van a ser importantes para las anotaciones y su reporte al momento de realizarlo.
La otra reacción que vamos a ver es la reacción entre la glicerina y el permanganato de potasio. Tenemos también glicerina, características iniciales, estado líquido, líquido transparente o translúcido. El permanganato es un sólido de color negro, granulado y algunos cristales. Todo esto, por favor, anótenlo siempre. Y también aquí tómense un momento en estas reacciones. Ustedes, ¿qué consideran que va a pasar? ¿Cómo creen que se va a notar que esta es una reacción exotérmica? Lo mismo pasa con la reacción anterior, la reacción entre el zinc y el yodo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Tomen un momento para pensarlo antes de seguir con el video y cuando lo hayan pensado, cuando hayan hecho sus anotaciones, por favor comparen al momento de que tengamos o que veamos el video de la parte experimental. La tercera que vamos a ver es el carburo de calcio. Aquí este es un sólido grisáceo. También esto es en piedras o en pequeñas, son partículas más grandes. Diría yo que son pequeñas piedras. Y esta va a ser una reacción con el agua. De nuevo, en esta reacción, por favor, tomen un momento, anoten todas las características iniciales, su estado físico, su color, características y también anoten qué creen que va a suceder al momento de realizar la reacción. Tomen un momento, pausen este video, la reacción entre el carburo de calcio y el agua. Ya vimos, por la tercera parte sabemos que una reacción es exotérmica. Anoten cómo creen que esto se va a evidenciar ya así cualitativamente cuando veamos el video. Además, hay que decir que esta reacción pues va a necesitar flama. Vamos a utilizar una llama para ver los cambios. Así que en el video se va a notar mejor, no se preocupen. Vamos a pasar a ver el video. Este video es un poco más largo, son 5 minutos y medio, en el cual vamos a ver las tres reacciones que acabamos de mencionar. Recuerden, siempre necesito que ustedes anoten las características iniciales. Aquí podemos ver la reacción entre el yodo y el zinc. Anoten características iniciales. Estamos ahí, agregamos. Esta es una mezcla ya directa de zinc y yodo en un vidrio reloj. Agregamos un poco de agua y antes de seguir, quiero que vean sus anotaciones. Anotaciones que ustedes hicieron de qué creen que iba a pasar. Cómo creen que iba a evidenciarse que esta era una reacción exotérmica. Resbalamos el agua por el vidrio del reloj hasta que llegue a estar en contacto con la mezcla de yodo y zinc sólidos. Y al momento de que la gota toca la mezcla, en cámara lenta para dar suspenso, tenemos rápidamente se evidencia liberación de gas de yodo, este yodo es morado, y liberó energía, liberó calor, el vidrio del reloj se puso caliente. Esta es una reacción exotérmica, de nuevo les repito. Vean que rápidamente fue en cuestión de segundos, se subió en cámara lenta porque si no se lograba apreciar bien. Y vean qué bonito el color del yodo, ¿verdad? La siguiente sería una reacción que les mencioné, permanganato con glicerina. Aquí pues tenemos nuestro permanganato haciendo uso de una cucharita en laboratorio. Todo pueden ver está debidamente etiquetado. Todo debe estar etiquetado. Y lo agregamos a un crisol. Esto de aquí es un crisol. Importante, tanto el permanganato como el yodo son bastante manchan. Entonces estamos utilizando un azulejo para no manchar las mesas de laboratorio. Les recomendaría que utilizaran también, si ustedes lo van a hacer o van a experimentar con permanganato yodo en algún momento, utilicen una superficie que sea posible que ustedes manchen o que puedan limpiar porque si es algo difícil. El permanganato lo trituramos con la parte de abajo de un tubo de ensayo. Agregamos la glicerina con un gotero. De nuevo, todo está debidamente evidenciado. Está la mezcla. Como ven, hay presencia de burbujas en la mezcla entre la glicerina y el permanganato. Lo estamos tomando con bastante cuidado. El tacto en la parte de abajo del crisol para ver la temperatura. Y pues ahí, de nuevo, esta es una reacción exotérmica, entonces hubo un aumento de temperatura y eh, se evidenció que hubo formación de gas con las burbujas que se vieron en la solución. Aquí, esta es la tercera reacción, el carburo de calcio con el agua. Agregamos, este es nuestro sistema, de nuevo, un soporte universal, una pinza tomando nuestro tubo de ensayo grueso. Agregamos un volumen de agua específico, poco a poco. Esta vez lo medimos con una probeta, no con una bureta. La probeta es igual a un instrumento volumétrico bastante funcional y es bastante más cómodo que utilizar. Tenemos el carburo de calcio, es un sólido
Este es un sólido particulado color café. Lo vamos a agregar siempre utilizando nuestras em, herramientas. Con cuidado agregamos un poco de carburo de calcio a nuestro tubo de ensayo grueso. Un poco más para que se pueda vencer mejor la reacción. Tapamos de nuevo todos los recipientes que utilizamos, importante. Ponemos el tapón con esta boquilla. Y nada, esto nos va a servir para evidenciar eh, la, la liberación de energía de esta reacción. Aquí inclinamos un poco más nuestro tubo de ensayo, poco a poco, para que entre en contacto el carburo de calcio con el agua. Si ven, está desplazándose, llega a tocar el agua, ya vemos formación de gas. Vemos formación de gas, hacemos pequeños toques y ahí, vean, se está formando gas. Y como les mencioné, vamos a utilizar una llama, un fósforo, para evidenciar mejor el desprendimiento de energía en esta reacción. Acercamos la llama a la boquilla, cámara lenta para que pueda apreciarse mejor. Y vemos la llama se fue hacia adentro del tubo de ensayo. Véanlo de nuevo en cámara lenta para que se pueda apreciar. Aquí, ahí se ve la llama pasando por el tubo y se va hacia adentro. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué creen que se generó dentro del tubo para que la llama vaya hacia adentro? Por favor, necesito también que en sus anotaciones ustedes escriban ahí qué es lo que creen que se generó. Ahora hablando un poco del manejo de desechos, esto se los mencioné antes al inicio de la parte experimental. Cuando tenemos desechos líquidos, pues nosotros en el laboratorio tenemos algunos recipientes especiales, específicos y etiquetados para ciertas sustancias. Vamos a separar los desechos ácidos y los desechos básicos. Como pueden ver, está etiquetado, desechos químicos líquidos. Todo está debidamente etiquetado. Hay que lavar nuestros cristalerías siempre con abundante agua y jabón para evitar cualquier contaminación. Más ustedes que están realizando experimentación en casa, pues deberán lavar todo específicamente. Como les mencionamos, hacemos un lavado y como esto todavía tiene contaminantes traza, lo agregamos de nuevo a nuestro recipiente de desechos. Ustedes, como les mencioné, pues van a utilizar vinagre y van a utilizar eh, carbonato o soda cáustica, perdón, pues esto se neutraliza y ya es seguro agregarlo al lavamanos o al lavatrastos y se puede ir a cañería. Si estuviéramos en laboratorio, pues si tenemos alguno de los recipientes específicos para contener estos desechos. Recuerden, los desechos sólidos, pues se tienen que dejar secar y luego se introducen en una bolsa específica para su posterior desecho a un bote de basura. Bueno, ya una vez vistos los procedimientos teóricos que realizamos nosotros en laboratorio, hay que destacar que únicamente tienen que tomar anotaciones de esto. Por favor, todas las anotaciones que yo les mencioné, tómenlas en cuenta, pues van a ser parte importante de la discusión y del reporte del laboratorio. Como les mencioné, y como siempre, más adelante en las diapositivas, vamos a ver estos puntos importantes a mencionar para que lo tomen en cuenta. Seguimos. Vamos con el procedimiento en casa. Vamos a ver tanto reacciones endotérmicas y exotérmicas. Como sugerencia, tenemos dos posibles experimentaciones dependiendo del termómetro que ustedes tengan o que hayan conseguido. Las personas que tengan termómetro de mercurio o de alcohol lograrán percibir mejor los cambios de temperatura en las reacciones de cal y el agua, mientras que los que tengan un termómetro digital tienen la posibilidad de realizar cualquiera de las propuestas, ya sea el de la lana de acero o el de la cal con agua. Así que esto es para que lo tomen en cuenta. No quiere decir que tengan que hacer los dos, tienen que hacer uno de estos dos procedimientos. Por favor, escojan el que más cómodo se les hagan a ustedes y lo van a reportar. Ya en esto nosotros nos vamos a dar cuenta de que el que ustedes escogieron no hay ningún problema. Les recuerdo también que en la parte de anexos debe ir una foto en la que se vean ustedes realizando la experimentación establecida. De lo contrario, pues va a haber una penalización en la nota ahí. Continuamos. Entonces, primero va a ser la reacción entre nuestra lana de acero. Tenemos un diagrama ahí donde esos cable que se ve aquí, esto entrelazado es la lana de acero. Y primero tenemos que tomar la temperatura de esta temperatura inicial, ¿verdad? Como mencionamos, esta es mejor para las personas que tengan un termómetro digital. Se puede intentar con termómetro de mercurio, tal vez cueste un poco más apreciar el cambio de temperatura. Tomamos la temperatura inicial, agregamos nuestro vinagre y tomamos de nuevo la temperatura.
Luego de un pequeño tiempo de reacción, tomamos la temperatura y anotamos nuestra temperatura final. Por favor, aquí tomar en cuenta, necesito que anoten todos los cambios que vean, tanto cambios físicos como cambios en la temperatura. No solo anoten la temperatura final, anoten si hubo burbujeo, anoten si le pasó algo a la lana de cero. Todas estas anotaciones, por favor, tomarlas en cuenta y las tienen que tener directamente en su cuaderno de anotaciones. Procedimiento en casa. Esta es la propuesta en la cual utilizarán cal y agua. El procedimiento. En un recipiente de plástico van a agregar 500 mililitros de agua y tomarán la temperatura del agua como temperatura inicial de 0. Seguidamente van a agregar 3 gramos de cal viva. Esto lo pesan con su balanza que se les solicitó al inicio del curso. Luego, ya que tienen pues, la masa del cal, agregan al recipiente con un embudo de papel y agitan. Agitan para que todo esto se disuelva. Por favor, siempre anotar los cambios que se observen, ya sea producción de gas, cambio de color, cualquier cosa que observen, por favor, anótenlo en su cuaderno. Y por último, tomar la temperatura final. Serán tal vez unos 2-3 minutos, ustedes deciden el tiempo. Por favor, el tiempo de reacción también ustedes lo especifican en sus anotaciones. Y, como les decía, con un embudo de papel se agrega la cal viva. Ya que esté la cal en solución, se agita y se toma la temperatura de nuevo, siendo una temperatura final. El tiempo ustedes lo deciden. El siguiente sería una reacción entre agua con hielo y agua con sal. Procedimiento en casa, reacciones endotérmicas y exotérmicas. Sugerencia también aquí. Observe atentamente el cambio de temperatura al mezclar ambas disoluciones. Tienen que ver con mucho detalle. Tienen que ver con mucho detalle su termómetro, ya sea termómetro digital o sea termómetro de mercurio, ténganlo mucho en cuenta. Lo primero que vamos a hacer es tener dos recipientes, ya sea de vidrio o de plástico, no hay ningún problema, en el cual en uno vamos a agregar 3 cubos de hielo y en el otro vamos a agregar sal. La masa de sal ustedes la pesan y ustedes lo eh, reportan también. Por favor, si fuera posible. El siguiente parte del procedimiento en casa será el procedimiento de una mezcla de soluciones. Sugerencia, por favor, siempre atentamente observen el cambio de temperatura al mezclar ambas soluciones, ya sea con termómetro de mercurio, alcohol o termómetro digital. Aquí se va a poder apreciar. Puede que sea un cambio leve, un cambio pequeño en las temperaturas, así que por favor tómenlo mucho en cuenta y observen detenidamente su termómetro. Aquí lo primero que vamos a hacer es tener dos recipientes, ambos etiquetados como recipiente 1 y recipiente 2. En el recipiente 1 vamos a tener una mezcla de agua con 3 cubos de hielo y en el recipiente 2 vamos a tener agua con sal, sal de mesa, cloruro de sodio. La masa del agua con sal ustedes la decidirán, pero es importante que la tengan en cuenta. Teniendo estas dos soluciones, por favor, lo que va a proceder es tomar la temperatura inicial del recipiente 1, el recipiente con cubos de hielo. Disuelven la sal, por favor la mezclan hasta que esté disuelta y seguido van a mezclar ambas soluciones. Ya cuando tengamos tanto la sal como el hielo en el mismo recipiente, vamos a tomar la temperatura final de nuevo. Esta la vamos a tener que tomar rápidamente y vamos a ir notando cómo va a haber un cambio de temperatura. En este caso la temperatura va a disminuir y esta va a ser su temperatura final. Cuánto va a disminuir va a depender de la cantidad de sal que ustedes agregaron. Eh, Esto dependerá de ustedes, como les mencioné. Todo esto lo tienen que anotar. Igual si notan algún cambio físico en sus soluciones, por favor anotarlo en su cuaderno de anotaciones. Cambio de temperatura, temperatura inicial y temperatura final, por favor anotarlo siempre. En la parte del cuestionario les quería comentar que está una tabla de calorímetro con un con un simulador. En la práctica nos dimos cuenta que el simulador estaba dando problemas, pues no a todos les funcionaba. Por esta razón hicimos un cambio y el simulador que aparece en la presentación, va a ser el que ustedes van a utilizar. De nuevo, les recuerdo, esta diapositiva estará disponible en la plataforma módulo al terminar el día, o sea, a las 12 de la tarde más o menos al terminar la sesión o lo que sería la sesión de laboratorio estaría disponible para que ustedes la puedan observar. Y esta aquí, en esta diapositiva, si dan clic sobre la imagen, está enlazado directamente al
simulador. Si no les funciona el link que está directamente sobre la imagen, pues aquí está el link, ustedes lo pueden copiar y lo pueden pegar. Tenemos dos opciones para que ustedes puedan ingresar al simulador. En el simulador, pues ¿qué tenemos? Tenemos una bomba de calor en la cual ustedes van a poder calcular el calor específico de diferentes sustancias. Sustancias A, B, C, D, E y F. En la tabla se les pide pues rellenarla con los datos de algunas sustancias. Aquí tienen todo lo necesario. Tienen las sustancias, la masa, la temperatura a la que ustedes quieren elevar eh, la bomba de calor. Tenemos las condiciones iniciales y estas serían las condiciones finales a las que le quieren agregar. Ustedes pueden dar comenzar aquí y pues va a comenzar el proceso automáticamente. El calor específico del agua que está. También ustedes pueden ver la gráfica de reacción, lo que vimos en la parte teórica, dando clic en gráfica y automáticamente les va a salir pues una gráfica o los va a redireccionar donde va a ver la gráfica de reacción para cada una de estas sustancias. Si tienen alguna duda con el simulador, por favor no duden en contactarme y yo les puedo mostrar cómo se utiliza. Es bastante simple, ustedes solamente escogen cuál de las sustancias quieren em, medir el calor específico. Aquí pues es la masa de la sustancia, cuánto quieren agregar, la temperatura de la sustancia y las condiciones iniciales del agua. La masa del agua, la temperatura inicial del agua, esto sería la temperatura a la que quieren llegar y así ustedes tendrían todos los datos necesarios para calcular el calor específico. Entonces con este simulador de aquí, ustedes van a hacer esa parte del cuestionario. Ejemplo del cálculo del calor específico en un calorímetro o la bomba de calor. De nuevo, estos son cálculos que ya hemos realizado en la práctica número 1. Si no recuerdan, pues pueden revisarlos. Son cálculos que ya han realizado en casa. De todos modos, los vamos a ver de nuevo aquí. Recuerden, por las leyes de conservación de energía, el calor perdido por una sustancia es igual al calor ganado por otra. Entonces el calor perdido en este caso va a ser un material X, uno de los diferentes materiales que se encuentran en el simulador, ya sea de la A a la F, puede ser cualquiera. Y tenemos los datos. El calor específico del material desconocido no lo tenemos, pero tenemos la masa, la temperatura inicial y la temperatura final. En cuanto a los datos del agua, pues los conocemos. Tenemos el calor específico del agua, la masa del agua, temperatura inicial del agua y temperatura final del agua. Estos son los que ustedes van a utilizar para llenar su cuadro. Por favor. De nuevo, ahora tenemos los cálculos. Calor perdido igual a calor ganado. Recordemos que masa por calor específico por el cambio de temperatura del material que perdió calor va a ser igual a masa por calor específico por la temperatura del agua, que el agua va a ser la que ganó la energía térmica. Si nosotros despejamos el calor específico pasando a dividir estos dos, lo que sería la masa y el cambio de temperatura del material que perdió energía, ya tenemos completamente despejado el calor específico y podemos pasar a hacer un cambio con los datos. Solamente sustituimos los datos que tenemos aquí del lado izquierdo dentro de la fórmula, hacemos las multiplicaciones y divisiones o todas las operaciones matemáticas correspondientes y de esta manera podemos encontrar el calor específico de la sustancia desconocida. Esto lo van a hacer con cada una de estas sustancias y pueden utilizar cada una de estas masas, temperatura inicial, temperatura final que se les da aquí para hacerlo aquí para que lo tomen en cuenta. Indicaciones generales. Recuerdo, si tienen alguna duda con la experimentación, con el simulador o cualquier problema, no duden en contactarme. Por favor, les recuerdo, tenemos el Moodle, el correo y por Discord, por el servidor del Laboratorio de Química General para que ustedes me puedan contactar. Les recuerdo rápidamente, el horario de atención de los auxiliares es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Fuera de ese horario tal vez puede que cueste un poco que nosotros nos contactemos. Siempre hacemos todo lo posible para estar al tanto de sus mensajes. A veces no puede ser posible, pues nosotros también tenemos algunas responsabilidades fuera. Les pedimos que siempre, si es posible, que sea dentro de este horario de 9 a 1. Igual como les menciono, siempre vamos a estar al tanto o al pendiente de sus dudas y preguntas para intentar ayudarlos lo más rápido posible. Entonces pasamos a las indicaciones generales de esta práctica de oratorio para el reporte. De nuevo les recuerdo, el reporte, las indicaciones generales tienen la siguiente estructura. El resumen tiene 5 puntos, resultados 20 puntos, discusión 30 puntos, conclusiones 15 puntos, recomendaciones 5, referencias 10, cuestionario 10 y los anexos 5. Importante, los anexos, si no hay fotos de ustedes realizando la práctica, el reporte tendrá un valor solamente del 50% de la ponderación total. Esto quiere decir que su nota no será sobre 100, será sobre 50. Para que lo tomen en cuenta, porque al ser experimentación en casa sí tenemos que tener evidencia de que ustedes están trabajando y están realizando los experimentos. Indicaciones generales.
Cosas importantes que hay que recordar siempre. Citar adecuadamente. El formato que estamos utilizando es APA séptima edición. Está el manual de APA disponible en el grupo de Facebook y también en la plataforma Moodle para que ustedes lo consulten. Hay diferentes herramientas o motores de generación de citas y de referencias APA para que ustedes puedan utilizar también. Por favor, utilicen fuentes confiables, utilicen artículos científicos, libros de texto. Por favor, no utilizar blogs, no utilizar Wikipedia, no utilizar monografías.com, no utilizar cosas de dudosa procedencia que no son sitios confiables de información, no son fuentes confiables. De nuevo, utilice adecuadamente el formato APA séptima edición para sus referencias y sus citas. Mínimo deben ir 3 referencias. Mínimo tienen que ser 2 referencias de libros de texto. Los libros también los pueden encontrar en Google Books para que lo tomen en cuenta. Y lo importante es citar adecuadamente estos 2 libros. Bonificación si utilizan artículos científicos pertinentes al tema. Esto pues, pueden contactar si tienen duda de cómo encontrar artículos científicos. Yo les mostraré una forma fácil de conseguir artículos científicos. Como mínimo deben haber 3 conclusiones, deben ser puntuales y no deben ser teóricas. Esto es muy importante, no pongan teoría en las conclusiones. Eh, Igual si tienen alguna duda con la redacción de las conclusiones me pueden consultar y yo los guío un poco en eso. El reporte, la entrega del reporte es a computadora en un solo archivo PDF y la entrega se realiza en el plataforma Moodle. La entrega del reporte será la siguiente semana, tienen hasta las 11:59 de la noche del día lunes de la otra semana para la sección A, del día martes para la sección B, del día miércoles para la sección C y del día jueves para la sección D, pero a las 11 de la noche con 59 minutos se cerrará. Por día que ustedes se pasen de la entrega, pues se restarán 5 puntos como penalización. Luego de 5 días de no haber entregado, pues se anulará la entrega y ya no se recibirá el trabajo. En los resultados, que debe ir. En los resultados, en tablas, recuerden, siempre son tablas o gráficas. Esta vez deberá llevar reacciones termoquímicas obtenidas, globales, todas. Reacciones termoquímicas, les recuerdo, lleva no solo la ecuación de la reacción, en la que van reactivos, productos, sus coeficientes, su estado sólido y la flecha, sino también debe llevar la entalpía de reacción, tanto de la primera parte como de la segunda parte, de las partes teóricas que nosotros vimos. Por favor, deberán ir en otra tabla los datos obtenidos en la tercera parte y la parte en casa. Determinar cuáles son las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Quiere decir, en una tabla van a ver los datos de calor que obtuvieron en la tercera parte de los cálculos que nosotros les mostramos y deben ir también los resultados de los cálculos que ustedes realizaron en casa, además de categorizar las reacciones dependiendo de si son endotérmicas o exotérmicas. En esta misma tabla deben anotar las manifestaciones físicas observadas: generación de gas, burbujeo, cambio de color, cambio de ese estado de la solución. Todo esto, por favor, debe ir en esta tabla. Van a ser 2 tablas entonces. La primera que es de reacciones termoquímicas obtenidas y la segunda que son con los datos obtenidos en la tercera parte y la parte de experimentación en casa, la categorización de reacciones endotérmicas y exotérmicas y las manifestaciones físicas. Si se les hace más fácil, pueden hacer una tercera tabla separando las manifestaciones físicas, no hay ningún problema. Pero que tomen en cuenta, puede que sea quede un poco apretado tanta información. Si para ustedes les hace mejor, pues pueden hacer una tercera tabla. Recuerden, las tablas tienen que ir siempre tabla número 1, tabla número 2 y su respectivo título, especificando lo más claro posible el contenido en esa tabla. Cada tabla también debe llevar su fuente, datos experimentales obtenidos en el laboratorio virtual 306 Google Meet. La X la tienen que cambiar por el número 6 para este caso. Les recuerdo, nosotros estamos en el laboratorio 306 y esto debe ir en cada una de las tablas para que sea válido su contenido. En la discusión, les recuerdo, estos son puntos importantes a tomar en cuenta. No tienen que hacer viñetas, no tienen que hacer numerales para contestar esto. Son puntos importantes que tienen que ir en la lógica de la discusión, apoyándose en lo que ustedes conocen y en lo que ustedes investiguen para reportar. ¿Qué deben entonces hacer? Relacionar la entalpía de reacción y la entalpía de disolución con los procesos exotérmicos o endotérmicos vistos en la práctica. Con todos, tanto en la parte teórica que nosotros vimos con la parte experimental que ustedes realizan en casa. Explicar las manifestaciones físicas de las reacciones, que quiere decir si se formó gas, por qué, si se liberó hidrógeno, por qué, si se liberó si se hicieron burbujas, por qué. Todo esto necesito que también sea parte importante de la discusión
Lo siguiente sería explicar las reacciones en la parte en casa de acuerdo al tipo de reacción a la que se clasifican. ¿Qué quiere decir? Pueden ser reacciones de hidratación, reacciones de oxidorreducción, reacciones de disolución solamente. Necesito que también investiguen qué tipo de reacción son las que ustedes realizaron en casa y que lo discutan. Esto es importante la discusión. Y además deben de categorizar las reacciones endotérmicas y exotérmicas y también mencionar por qué son endotérmicas, por qué son exotérmicas. Esto sería o lo principal o una parte también muy importante de la discusión. Cualquier duda que tengan aquí, de nuevo no duden en contactarme, ya sea por, les recuerdo, Moodle siendo la parte oficial, sería correo y por último Discord. Discord es un poco más amigable para el usuario. Por cualquiera de las tres formas nosotros nos podemos comunicar. Siempre voy a estar al pendiente de lo antes y les voy a intentar contestar lo antes posible. El cuestionario. Eh, el cuestionario está en su práctica laboratorio en el documento PDF que está disponible en el Moodle y en el grupo de Facebook. Y esta vez son cuatro ítems, cuatro incisos. Primero, escribir las ecuaciones químicas que corresponden a las reacciones del procedimiento teórico. Deberán escribir las ecuaciones, eh, todas por favor balanceadas, y deben de tomar en cuenta todas las reacciones que hicimos en el procedimiento teórico, en el procedimiento laboratorio de los videos que nosotros vimos. Además, ¿qué otra clasificación de tipo de reacción tienen las reacciones exotérmicas del procedimiento en tu casa? Tienen que investigar qué tipo de reacción son. De nuevo, pueden ser redox, disolución. Tienen que investigar qué tipo de reacción son y que eso debe ir contestado acá. Al agregar la sal al hielo, aumenta o disminuye la temperatura que marca el termómetro. Tienen que explicar por qué creen que esto sucede, investigar por qué es que esto pasa. Y por último, ingresar al simulador del calorímetro que les mencioné en la parte experimental y realizar los cálculos necesarios para el calor específico de cada una de las sustancias. Como les mencioné en el documento PDF hay una tabla que ustedes deben de llenar, entonces ahí se especifica cuáles son y cómo deben de llenarlo. Esa tabla debe ir en el cuestionario. Fecha de entrega, de nuevo, tiene 8 días hábiles desde la fecha de la práctica para subir su reporte en el espacio habilitado del Moodle. La hora límite de entrega son las 23 horas con 59 minutos u 11 de la noche con 59 minutos. A las 12 pues ya no se cierra la entrega, pero ya se empieza a dar penalización directa de 5 puntos por falta o día extra entrega. Habiendo dicho esto, esta sería la última diapositiva. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, cualquier problema, háganmelo saber. Yo siempre estaré al pendiente tanto del Moodle, correo y Discord, atendiendo sus dudas. Cualquier cosa, contactarse conmigo. Intentaré contestar lo más rápido que pueda. Eh, Dicho esto, terminamos la exposición de las práctica número 2. Les recuerdo que cualquier cosa estaremos aquí. Te darán indicaciones de el examen corto en estos días. Estar pendiente de esto. Y solamente espero que tengan un buen día. Es un placer siempre estar con ustedes. De nuevo, les recuerdo, estoy para servirles. Moodle, correo o Discord, yo estaré al pendiente de sus días. Ha sido para mí un placer grabar este video para ustedes. Cualquier duda no duden en contactarme. Que tengan un buen día. Cada uno con sus coeficientes necesarios para que la reacción esté balanceada. Eh, lo siguiente sería que en una reacción termoquímica, en una ecuación termoquímica, perdón, además de tener solamente pues los reactivos, los productos, sus coeficientes de reacción y sus estados físicos, también tenemos presente lo que es el cambio en la entalpía. Del lado derecho podemos ver esto es la entalpía de reacción. En este caso, para la reacción de formación de agua, en la cual reaccionan hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso para formar agua o gas de agua, tenemos una entalpía de reacción de menos 241.9 kilojoules por mol. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hubo una liberación de calor, el signo negativo se refiere a liberación, y esta es una reacción exotérmica. Esta libera energía, por lo que hay que tomarlo en cuenta. Lo siguiente serían las reacciones exotérmicas. Definir la diferencia entre las reacciones exotérmicas y las reacciones térmicas. Esto que ven del lado izquierdo es una gráfica de energía de reacción en la cual en el eje Y tenemos la energía de los productos reactivos y en el eje X tenemos el tiempo
en minutos, segundos, esto puede variar, en el que transcurre la reacción. En este podemos ver que los reactivos tienen una mayor energía, pues están más arriba en el eje Y, el de los productos. El cambio que hay aquí, la altura de esta línea que ven aquí, es la energía desprendida o el cambio de energía de la reacción. Como pueden ver, la energía disminuyó, entonces hubo una liberación de energía en el sistema. Del lado derecho podemos ver una imagen en la cual tenemos un sistema. Esta es una reacción exotérmica porque el sistema está desprendiendo energía a sus alrededores. Entonces, esto de aquí, en una reacción exotérmica hay liberación de energía y aquí la entalpía será de signo negativo. Las reacciones exotérmicas tenemos reactivos, pasan a productos, más la energía que se liberó. La energía es parte de los productos. Como dije, es con signo negativo. Importante, debe estar balanceada, debe tener el estado de la materia de cada uno de los participantes, de las sustancias participantes. Hay un aumento en la temperatura del sistema porque las moléculas están liberando esa energía y no se necesita energía para que eso suceda. Lo siguiente serían las reacciones endotérmicas, en la cual va a ser completamente al revés a las reacciones exotérmicas. Estas, los reactivos tienen una menor energía que los productos y el cambio en la entalpía va a ser por una energía absorbida. De nuevo tenemos la gráfica de energía de la reacción en la cual tenemos energía en el eje Y, tiempo en el eje X y el cambio en energía. Aquí del lado derecho tenemos de nuevo una imagen en la cual nos están presentando cómo sería el cambio. Aquí hay una disminución de temperatura en el sistema porque las moléculas que están dentro del sistema están absorbiendo la energía del alrededor. Entonces estas son las reacciones endotérmicas. Reacciones endotérmicas, el calor o la energía, la entalpía va a ser parte de los reactivos porque es necesaria para que suceda. Reactivos más entalpía, esta es de signo positivo porque las moléculas están ganando la energía, la están absorbiendo, pasan a los productos. Importante de nuevo, debe estar balanceada y debe tener el estado de la materia especificado en cada uno de los participantes. Terminando con la explicación teórica, vamos a pasar a la sección experimental. Primero, siempre hay que recordarles, las normas de seguridad y las buenas prácticas de laboratorio hay que tenerlas en cuenta en cada práctica de laboratorio. En cada práctica en casa deben utilizar bata, el largo debe ser hasta el nivel de las rodillas. Si no tienen bata, no se preocupen, deben utilizar una camisa manga larga que les quede grande, que les llegue a cubrir hasta las rodillas o lo más grande que les quede. Deben utilizar siempre guantes, ya sea de nitrilo o de látex, esto depende completamente de ustedes. Lentes de seguridad, por favor, siempre utilicen. Mascarillas N95, KN95 o de carbón activado. No pueden utilizar mascarillas quirúrgicas. No es necesario utilizar mascarillas con filtro de gas. Directo como mascarillas de laboratorio. Cualquier persona que tenga el cabello largo debe tener el cabello recogido. Vestimenta adecuada, esto se refiere a pantalón de largo y zapatos cerrados. No pueden utilizar zapatos descubiertos o parcialmente descubiertos. Recuerden de nuevo, no está permitido comer en el mismo lugar donde se llevará a cabo el experimento. Esto es por su seguridad. La incorrecta manipulación de los reactivos, o sea, tener que mezclar cosas para ver qué pasa. Y como les mencioné hace un momento, utilizar zapatos descubiertos o parcialmente descubiertos. Por favor, esto es muy importante. Otra cosa que les quiero mencionar es que si tienen pues personas ya sean mayores o niños, bebés en sus hogares, tengan mucho cuidado con las sustancias que van a utilizar, tengan todo fuera del alcance de estas personas para evitar cualquier tipo de accidente. Por favor. Normas de seguridad y buenas prácticas de laboratorio. Esta vez vamos a hablar un poco de el descarte de desechos. Pues es una parte importante para nosotros como científicos no descartar solo así los desechos al ambiente porque en ese caso estaríamos causando bastante daño. Se deben separar los productos sólidos y líquidos utilizados en la práctica. Importante. En esta práctica se utilizará vinagre, carbonato de sodio y utilizarán cal o lana de acero. ¿Qué van a hacer con cada una de estas? El vinagre se utiliza en la práctica, se debe neutralizar con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo pueden adquirir en cualquier farmacia, es un producto bastante común. Esto quiere decir, ¿qué significa neutralizar? Quiere decir que deben agregar el bicarbonato hasta que cesen las burbujas. Una vez ya no deje de burbujear la solución, pues ya está neutralizado y luego puede verterse en el lavatrastos o lavamanos, pues tiene pH neutro y ya puede pasar a ser parte del agua residual. Los sólidos que utilizamos en la práctica, ya sea la cal o la lana de acero, se deben dejar secar e introducir en una bolsa y colocarla en el basurero. Por favor, debe ser una bolsa aparte a todos los otros desechos. Por favor, tengan muy en cuenta
todas estas indicaciones. Normas de la práctica de laboratorio. Recordamos rápidamente, la hora de inicio de sesión es a las 10:30 am. Su corto siempre es a las 10:15 am. Yo a partir de las 10:25 más o menos empezaré a admitir a las personas a la sesión. Hora límite de acceso a la sesión es a las 10:35 am. Luego de esta hora nadie puede entrar al laboratorio. Por favor, ante cualquier inconveniente, intenten comunicarse conmigo de cualquier manera. Tenemos Discord, tenemos el Moodle y tenemos el correo. Cualquier inconveniente que puedan llegar a tener, por favor, si no lo pueden hacer ustedes directamente, coméntenle a alguno de sus compañeros y que ese compañero se contacte conmigo para avisarme del inconveniente que tienen ustedes. Pero por favor, siempre avisen. Se tomará en cuenta asistencia al finalizar cada sesión. Esta deberá ser marcada en el Moodle en el momento que yo les indique. Y la asistencia del Moodle debe de concordar con la asistencia del laboratorio que yo tendré anotada. De nuevo, ante cualquier situación, por favor, comentármelo a mí. Yo voy a eh, tomarlo todo en cuenta. Voy a ver cómo les podemos ayudar y no habría ningún problema. Pero sí necesito que me comenten con un poco de tiempo cualquier problema, cualquier situación que tengan. Por favor. Antes de iniciar, vamos a hablar un poco del uso y cuidado de la bureta. La bureta, pues hasta donde tengo entendido, ustedes ya la vieron el semestre pasado, pero un recordatorio siempre es bienvenido. Recuerden, la bureta es un material volumétrico, realmente para medir volúmenes. Es necesario utilizar un soporte universal y las pinzas indicadas para colocarla. Se deben realizar varios lavados con proporciones pequeñas de disolución a utilizar, que quiere decir si van a utilizar agua en la bureta, la deben lavar con agua. Si van a utilizar una solución de ácido, la tienen que lavar con esa solución de ácido. Si la van a utilizar con vinagre, por ejemplo, tendría que hacer un pequeño lavado con vinagre antes de utilizarla específicamente. Llenar la bureta con disolución a utilizar hasta la última marca que esta posea. Significa aforar ahí la bureta. Eliminar burbujas de aire. Esto es importante porque una burbuja de aire les puede dar un error directo en la medición del volumen. El enrase es lo que les mencioné antes, perdón, no es aforo, es enrase. Enrasar la bureta es llevarlo hasta la última marca que posee. Abrir la llave suavemente con la mano hábil. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen que tomarlo y la mano hábil sería con la contraria a la que utilicen normalmente. Por ejemplo, yo soy diestro, yo utilizo mi mano izquierda para abrir la bureta y tiene que hacerse tomarse desde el lado contrario a la llave y abrirlo lentamente, suavemente. Colocar debajo de la bureta el recipiente donde se verterá el líquido. Esto puede ser un beaker, un Erlenmeyer. En su caso, digamos, si utilizaran bureta en casa, podría ser un vaso, una taza, cualquier recipiente donde se va a vertir el líquido. Vamos a ver un pequeño video y mientras pase el video voy explicando. Este primer video es de la parte, perdón, de la primera parte del laboratorio teórico, de lo que nosotros haríamos si estuviéramos en la universidad, y es la medida de un calor en un cambio químico. Como les mencioné, medida de calor en un cambio químico. Lo primero o lo que haríamos, esta es una reacción que se dará entre agua y calcio metálico. Lo primero es medir una masa de 0.5 gramos de calcio. Primero siempre hay que talar el vidrio reloj y tomamos todas las anotaciones que sean necesarias. Luego agregamos 0.5 más a la medición de la balanza y agregamos el calcio metálico hasta que nuestro indicador quede al centro de la marca en la rayita que se ve en el video. Agregamos poco a poco, teniendo mucho cuidado de que no caiga ninguna partícula de calcio a los alrededores de la balanza. Y ahí agregamos lo último para que quede en 0.5. Así ya tenemos nuestra medida de calcio metálico. Lo siguiente sería la preparación de bureta. Como les mencioné, hay que hacer varios lavados con la solución con la que vamos a llenar la bureta. Aquí pues pueden ver el procedimiento. Se lava, se agrega un poco, no se llena completamente, no se enrasa. Y se dan varios lavados, de arriba abajo, varias veces. Lo recomendable es hacerlo 3-4 veces para así tener una bureta limpia y ya no va a tener ninguna otra sustancia dentro de ella. Liberamos ahí el agua con el que lavamos. Otro lavado para asegurarnos que todo esté completamente bien, que no vayamos a tener ningún contaminante. Liberamos de nuevo, ahí vemos con la mano hábil, como les mencionaba,
Yo soy diestro, entonces utilizo la zurda para abrir la llave poco a poco. Aquí vemos el procedimiento de enlazar la bureta. Poco a poco ahí vamos llegando hasta la última línea. Recuerden, esto debe hacerse al nivel de la vista, de los ojos, para ver exactamente cuando llegue a estar la última marca de la bureta. Ahí podemos ver exactamente, se encuentra en la última marca. Revisamos que no haya presencia de ninguna burbuja de aire como les mencioné. Y ya que vemos que no tenemos ninguna burbuja de aire y que la bureta está perfectamente enrasada, procedemos. Continuamos. Aquí ya estamos vertiendo la bureta, como les mencioné de nuevo, con la mano hábil. Vemos poco a poco va bajando el agua. Y vamos, aquí agregamos 15 mililitros de agua a un tubo grueso, a un tubo grande. Poco a poco, despacio, tenemos que controlar bien el caudal en el cual se libera el agua, la velocidad con la que se libera, para no pasarnos de la marca de 15 gramos. Luego aquí, haciendo uso de un papel encerado, agregamos nuestro calcio metálico, poco a poco asegurándonos de que no caiga nada. Y ya utilizando el papel encerado ya armamos el sistema. Como pueden ver aquí, voy a pausar el video un momento. El sistema está sostenido por pinzas metálicas, un soporte universal. Tenemos el tubo grueso, el termómetro que no está tocando ninguna de las paredes y agregamos poco a poco el calcio metálico al agua. Entonces ahí agregamos poco a poco y rápidamente vamos a empezar a ver un cambio, tanto de temperatura como cambio en la solución. Vean, la solución se está eh, tornando, ya no está clara, ya no está incolora, sino tuvo bastante... Uy, vamos a parar eso ahí un poquito. Tiene un color blanco, ya no es clara, ya no es translúcida. Entonces es un cambio físico importante en la solución. Y lo que mencionaba al final, tenemos que hacer toma de la temperatura inicial y la temperatura final siempre, siempre, siempre. Aquí tenemos una temperatura final más o menos de 33, 32 grados Celsius. Y esto todo se anota en el cuaderno de anotaciones. Entonces, esta es la primera parte de la experimentación que sería si estuviéramos en el laboratorio. Esta es una reacción entre el calcio y el agua, calcio metálico. Recuerdo. Aquí la pregunta sería que ustedes, yo quiero que ustedes contesten, será ¿qué tipo de reacción va a ser esta si aumentó la temperatura en los alrededores del sistema? ¿Sería endotérmica o sería exotérmica? Datos del calor en un cambio químico. La masa del agua fueron de 50 gramos. El agua, el calor específico 4.184 joules por gramo. La temperatura inicial del agua fue de 25 grados Celsius. La temperatura final del agua, bueno, esto es para los cálculos que ustedes van a realizar, de 83.5. Ahora vamos a ver el video del cambio de calor. Uy, esto lo teníamos que ver después. No hay ningún problema. Continuamos. La primera parte, aquí hay un ejemplo de los cálculos que ustedes necesitan que hagan. Los cálculos son los mismos que nosotros vimos en la práctica 1. Vamos a utilizar los cálculos de calor, cálculos de poder calorífico y vamos a relacionarlos. Los datos que tenemos: temperatura inicial del agua 25 grados Celsius, temperatura final 83.5, masa del agua 50 gramos y calor específico 4.184 joules por gramo. Estos son datos teóricos, no son los datos que obtuvimos en laboratorio. Son los datos teóricos que todos ustedes van a utilizar para realizar sus cálculos y reportar. Recordemos, como tenemos un sistema abierto, hay tanto intercambio de masa y de energía con los alrededores. Por esto se ganó solamente, o asumimos que se ganó solamente el 80% del calor eh, en el sistema. Calor es igual a masa por calor específico por el cambio de la temperatura. 50 gramos de agua por 4.184 joules por gramo Celsius. Esto es el calor específico del agua. Por el cambio de la temperatura, tenemos que el 80% del calor generado fue de 12.238.2 joules. Esto es el 80% del calor generado. Recuerden, para calcular bien, tenemos que tomar el 100% del calor generado y por el calcio, perdón, y aquí el 100% hacemos una regla de 3 relacionando. Si 12.268.2 joules se generaron con el 80%, ¿cuánto sería el 100%? Hacemos nuestros cálculos, multiplicaciones y divisiones y tenemos que el calor
total generado en esta reacción sería de 15.297.75 joules. Esto es un ejemplo de los cálculos que tienen que realizar ustedes. Eh, ¿Qué tienen que hacer? En la primera parte, los datos experimentales. Les recuerdo, estos fueron datos teóricos, solo como ejemplo, y estos son los datos experimentales eh, que obtuvimos. La temperatura inicial, estos son los datos de experimentación que nosotros hicimos en laboratorio. Les recuerdo, estas prácticas todas nosotros las hacemos en laboratorio y las probamos antes de que ustedes las hagan para asegurarnos de que sean seguras y de que sean posibles, ¿verdad? Entonces, estos datos son los experimentales del laboratorio y estos van a utilizar para realizar los cálculos del calor al 100% que se generó por la reacción entre el calcio metálico y el agua, siendo temperatura inicial 23 grados Celsius, temperatura final 33 grados Celsius, una masa de 15 gramos de agua y el calor específico. ¿Recuerdan? Como tenemos un sistema abierto, nosotros vamos a suponer que solo el 60% del calor que genera la reacción va directamente al sistema o se logra medir. Lo demás va hacia el ambiente, por eso hay que medir el 100% del calor generado. Continuando. Medición de calor de un cambio físico-químico. Esta sería la segunda parte del procedimiento de laboratorio. Datos del calor de un cambio físico-químico. Aquí tenemos los datos que utilizamos en laboratorio. 15 gramos de agua. Tenemos el calor específico del agua, 484 joules gramo Celsius. Y la temperatura inicial del agua, que va a ser de 20 grados Celsius. La temperatura. En la segunda parte del procedimiento del laboratorio se toma en cuenta el procedimiento para la medición de calor de un cambio físico-químico. En este caso, pues los datos de calor de experimentación que vamos a utilizar va a ser primero la masa de agua, siempre van a ser 15 gramos. El calor específico del agua ya lo conocemos, 4.184 joules por gramo grados Celsius. Y la temperatura inicial del agua es de 20 grados Celsius. La temperatura final alcanzada durante la experimentación fue de 31 grados Celsius. El volumen añadido del ácido sulfúrico fue de 2 mililitros y la pureza de este reactivo fue de ácido sulfúrico al 90%. Peso. Vamos a ver el procedimiento. De nuevo, nosotros enrasamos la bureta, le hicimos el lavado con agua que está eso y añadimos los 15 mililitros de agua, 15 gramos de agua a nuestro tubo ancho. De nuevo, vamos despacio, vamos lento. Nos tenemos que asegurar de que no haya ni más ni menos del volumen que nosotros queremos agregar. Tiene que ser exacto lo más posible. Tenemos que llegar a la marca de 15 mililitros. Poco a poco. Vemos un cambio rápido y llegamos a 15 mililitros. Aquí podemos ver el sistema. De nuevo, quiero que lo apreciemos. Tenemos nuestro soporte universal, que es ese tubo blanco. Nuestras dos pinzas, una tomando el corcho del termómetro y otra tomando nuestro tubo grueso. Recordemos, el termómetro no debe tocar ninguna de las paredes del sistema, porque esto habría cambio en la temperatura. Aquí vemos el termómetro no está tocando nada. Esto de aquí, lo que se ve en gris, es el termómetro. No está tocando ni las paredes ni abajo en nuestro tubo de ensayo grueso. Aquí, recordemos, esta es una regla básica y una regla importante, es una regla de oro de laboratorio. Nunca dar de beber agua al ácido. ¿Qué quiere decir? Nunca añadimos agua al ácido. ¿Por qué? Porque si nosotros añadimos agua al ácido puede darse una liberación de energía muy brusca y es peligroso. Por esta razón nosotros agregamos el ácido al agua. Aquí poco a poco estamos agregando los 2 mililitros de ácido sulfúrico a nuestro sistema, lentamente, por gotas. 1 mililitro son 20 gotas aproximadamente, así que serían 40 gotas las que nosotros tenemos que agregar. Poco a poco vamos agregando el ácido sulfúrico con el gotero. Despacio, no hay ninguna necesidad de apresurar. Y ya agregados, vamos a esperar un poco para ver el cambio en la temperatura de nuestro sistema. Aquí tenemos la temperatura final. La temperatura final es debido al calor de disolución del ácido sulfúrico. Si se pueden observar, llegamos a una temperatura de 31 grados Celsius. ¿Qué es el calor de disolución? El proceso de disolución o el proceso de disociación es, va acompañado siempre de una energía para separar los iones, para disociarlos. Entonces, esta energía
necesaria para disociar una sustancia se le llama calor de disolución, calor de disociación. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el ácido sulfúrico, ¿verdad? En la segunda parte, estos son las observaciones. Primero quiero que ustedes hagan una idea. ¿Por qué es un cambio físico-químico? Quiero que tomen un momento y que piensen en esto. Porque es un cambio tanto físico como químico. Ok, primero tenemos que pensar en las características físicas de las sustancias. Tenemos ácido sulfúrico en estado líquido, como es puro, pues está ahí. Y al momento de entrar en contacto con agua, pues va a haber un cambio, va a haber una disociación, se va a hacer una solución en la cual los iones que formaban el ácido sulfúrico van a separarse, formando iones hidrógeno e iones sulfato. Entonces, no solo las características en cuanto a densidad de la solución ya van a cambiar, sino va a haber un cambio químico porque se separó directamente las sustancias, se separaron los iones y formaron dos especies nuevas que no estaban presentes antes. Son dos especies completamente diferentes y el ácido sulfúrico puede llegar a disociarse dos veces, como pueden ver aquí en la diapositiva. Entonces, estos cambios físicos de la densidad de cómo el agua envuelve los iones y la formación de estos nuevos, nuestras nuevas especies químicas en la solución hacen que esto sea un cambio tanto físico como químico o un cambio físico-químico. En la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el calor molar generado. Siempre vamos a utilizar calor igual a masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Los datos que tenemos que utilizar, tenemos el volumen del agua, 15 mililitros. El volumen de ácido sulfúrico agregado fueron 2 mililitros. La densidad del ácido sulfúrico 1.84 gramos por mililitro. El porcentaje de pureza que les mencioné es muy importante tenerlo. Tenemos una solución del 90% de ácido sulfúrico. Para estos cálculos teóricos, para este ejemplo, tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una temperatura final de 80. Ustedes más adelante, pues igual se les van a dar los datos experimentales que se obtuvieron para que ustedes hagan sus cálculos. El calor molar se refiere al calor liberado por los moles del reactivo que hay. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener que calcular los moles de ácido sulfúrico que agregamos para saber cuánto calor se liberó por cada uno de esos moles. ¿Cuál es el calor absorbido por el agua? Vamos a asumir que solo se absorbe el 60% del calor producido. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema abierto de nuevo, entonces hay bastante energía que se va a dispersar hacia los alrededores del sistema. ¿Qué hay que calcular? ¿Cuál es el calor molar de la reacción? Importante para esta parte, es muy importante tener buen manejo de la estequiometría de las reacciones. Si recuerdan, la estequiometría es la forma de relacionar diferentes sustancias para saber, puedes relacionar masas, relacionar moles y hacer interconversiones entre ellas. Aquí hay un ejemplo de los cálculos, de la resolución de los cálculos. Recuerden, este es un ejemplo teórico. Más adelante a ustedes se les dan los datos experimentales obtenidos en el laboratorio. De nuevo, estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Calor es igual a masa por calor específico por el cambio en temperatura. Tenemos que el calor molar va a ser igual al calor liberado por los moles del reactivo adicionados, que los moles del reactivo son el del ácido sulfúrico, no el del agua. También vamos a utilizar volumen de agua, volumen de ácido sulfúrico, densidad, porcentaje de pureza y las temperaturas iniciales y finales. Estos de nuevo son los mismos cálculos que hemos hecho anteriormente. Calor al 60% porque tenemos un sistema abierto. Masa del agua por el calor específico por el cambio de temperatura y obtenemos el 60% del calor que absorbió total. Aquí hacemos la regla de tres que ya todos conocemos para hacer la relación con el 100% del calor. De nuevo, los moles vamos a hacer con el cálculo estequiométrico. Es un cálculo en el cual relacionamos las cantidades o el volumen, en este caso de ácido sulfúrico, con su densidad para pasarlo a gramos y seguidamente calculamos los moles utilizando la masa molar del ácido sulfúrico. Entonces tenemos 2 mililitros de ácido sulfúrico, lo relacionamos con densidad. En 1 mililitro de ácido sulfúrico hay 1.84 gramos de ácido sulfúrico. Luego lo relacionamos con el porcentaje de pureza. Van a haber 90 gramos de ácido sulfúrico en una solución con un volumen de 100 gramos sulfúrico. Esto significa que nuestro reactivo
tiene un porcentaje de pureza del 90%, que es lo que estamos mencionando aquí, peso-peso. De esta manera nosotros lo logramos relacionar y obtenemos la masa de ácido sulfúrico que hay en 2000 litros, teniendo una masa de 4.08 gramos de ácido sulfúrico. Estos 4.08 gramos, 0,8 gramos, perdón, de ácido sulfúrico los relacionamos con la masa molar y 98.08 gramos de ácido sulfúrico en un mol de ácido sulfúrico. Haciendo esta relación, nosotros encontramos que agregamos 0.0415 moles de ácido sulfúrico a nuestro tubo de ensayo del sistema. Ahora calculamos el calor molar, en el cual el calor molar es la energía, el 100% de la energía que producimos, dividido los moles de reactivo que nosotros seleccionamos. En este caso el reactivo, les recuerdo, es el ácido sulfúrico, que serían 0.0415 moles. Y obtenemos un valor del calor molar de 151.204.82 joules por mol de ácido sulfúrico adicionado. Estos mismos cálculos lo van a tener que hacer ustedes, pero va a haber un cambio. El volumen del agua pues, queda en mililitros. El volumen de ácido sulfúrico van a ser 3.4 mililitros. El ácido del ácido sulfúrico es la misma. El porcentaje de pureza es de 90% peso-peso, va a ser el mismo. El cambio de temperatura va a ser de 20, temperatura inicial, a 31, temperatura final. Continuamos con la tercera parte de reacciones exotérmicas. Esta también sería una parte de experimentación en laboratorio. Y aquí vamos a ver diferentes reacciones exotérmicas que se van a evidenciar. Primero tenemos la reacción entre el zinc metálico y el yodo, ambos sólidos. Estos necesito primero que ustedes siempre apunten en su cuaderno, tienen que tener las anotaciones respectivas y tienen que tener características iniciales y finales. De este procedimiento pues también hay un video que ustedes van a tener que ver, o vamos a ver más adelante, mejor dicho, en el cual se muestra lo que pasó. Pero principalmente primero tenemos el zinc, un sólido grisáceo granulado, y el yodo, un sólido negro en pequeños cristales. Recuerden siempre anotar las características físicas iniciales, pues estos van a ser importantes para las anotaciones y su reporte al momento de realizarlo. La otra reacción que vamos a ver es la reacción entre la glicerina y el permanganato de potasio. Tenemos también glicerina, características iniciales, estado líquido, líquido transparente o translúcido. El permanganato es un sólido de color negro, granulado y algunos cristales. Todo esto, por favor, anótenlo siempre. Y también aquí tómense un momento en estas reacciones. Ustedes, ¿qué consideran que va a pasar? ¿Cómo creen que se va a notar que esta es una reacción exotérmica? Lo mismo pasa con la reacción anterior, la reacción entre el zinc y el yodo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Tomen un momento para pensarlo antes de seguir con el video y cuando lo hayan pensado, cuando hayan hecho sus anotaciones, por favor comparen al momento de que tengamos o que veamos el video de la parte experimental. La tercera que vamos a ver es el carburo de calcio. Aquí este es un sólido grisáceo. También esto es en piedras o en pequeñas, son partículas más grandes. Diría yo que son pequeñas piedras. Y esta va a ser una reacción con el agua. De nuevo, en esta reacción, por favor, tomen un momento, anoten todas las características iniciales, su estado físico, su color, características y también anoten qué creen que va a suceder al momento de realizar la reacción. Tomen un momento, pausen este video, la reacción entre el carburo de calcio y el agua. Ya vimos por la tercera parte, sabemos que una reacción es exotérmica. Anoten cómo creen que esto se va a evidenciar ya así cualitativamente cuando veamos el video. Además, hay que decir que esta reacción pues va a necesitar flama. Vamos a utilizar una llama para ver los cambios. Así que en el video se va a notar mejor, no se preocupen. Vamos a pasar a ver el video. Este video es un poco más largo, son 5 minutos y medio, en el cual vamos a ver las tres reacciones que acabamos de mencionar. Recuerden, siempre necesito que ustedes anoten las características iniciales. Aquí podemos ver la reacción entre el yodo y el zinc. Anoten características iniciales. Estamos ahí, agregamos. Esta es una mezcla ya directa de zinc y yodo en un vidrio reloj.
Agregamos un poco de agua y antes de seguir, quiero que vean sus anotaciones. Anotaciones que ustedes hicieron de qué creen que iba a pasar. Cómo creen que iba a evidenciarse que esta era una reacción exotérmica. Resbalamos el agua por el vidrio del reloj hasta que llegue a estar en contacto con la mezcla de yodo y zinc sólidos. Y al momento de que la gota toca la mezcla, en cámara lenta para dar suspenso, tenemos rápidamente se evidencia liberación de gas de yodo, este yodo es morado, y liberó energía, liberó calor, el vidrio del reloj se puso caliente. Esta es una reacción exotérmica, de nuevo les repito. Vean que rápidamente fue en cuestión de segundos, se subió en cámara lenta porque si no se lograba apreciar bien. Y vean qué bonito el color del yodo, ¿verdad? La siguiente sería una reacción que les mencioné, permanganato con glicerina. Aquí pues tenemos nuestro permanganato haciendo uso de una cucharita en laboratorio. Todo pueden ver está debidamente etiquetado. Todo debe estar etiquetado. Y lo agregamos a un crisol. Esto de aquí es un crisol. Importante, tanto el permanganato como el yodo son bastante manchan. Entonces estamos utilizando un azulejo para no manchar las mesas de laboratorio. Les recomendaría que utilizaran también, si ustedes lo van a hacer o van a experimentar con permanganato yodo en algún momento, utilicen una superficie que eh, sea posible que ustedes manchen o que puedan limpiar porque si es algo difícil. El permanganato lo trituramos con la parte de abajo de un tubo de ensayo. Agregamos la glicerina con un gotero. De nuevo, todo está debidamente evidenciado. Está la mezcla. Como ven, hay presencia de burbujas en la mezcla entre la glicerina y el permanganato. Lo estamos tomando con bastante cuidado. El tacto a la parte de abajo del crisol para ver la temperatura. Y pues ahí, de nuevo, esta es una reacción exotérmica, entonces hubo aumento de temperatura y eh, se evidenció que hubo formación de gas con las burbujas que se vieron en la solución. Aquí, esta es la tercera reacción, el carburo de calcio con el agua. Agregamos, este es nuestro sistema, de nuevo, un soporte universal, una pinza tomando nuestro tubo de ensayo grueso. Agregamos un volumen de agua específico, poco a poco. Esta vez lo medimos con una probeta, no con una bureta. La probeta es igual a un instrumento volumétrico bastante funcional y es bastante más cómodo que utilizar. Tenemos el carburo de calcio, es un sólido, este es un sólido particulado color café. Lo vamos a agregar siempre utilizando nuestras em, herramientas. Con cuidado agregamos un poco de carburo de calcio a nuestro tubo de ensayo grueso. Un poco más para que se pueda evidenciar mejor la reacción. Tapamos de nuevo todos los recipientes que utilizamos, importante. Ponemos el tapón con esta boquilla sin nada. Esto nos va a servir para evidenciar eh, la, la liberación de energía de esta reacción. Aquí inclinamos un poco más nuestro tubo de ensayo, poco a poco, para que entre en contacto el carburo de calcio con el agua. Si ven, está desplazándose, llegó a tocar el agua, ya vemos formación de gas. Vemos formación de gas, hacemos pequeños toques y ahí, vean, se está formando gas. Y como les mencioné, vamos a utilizar una llama, un fósforo, para evidenciar mejor el desprendimiento de energía en esta reacción. Acercamos la llama a la boquilla, cámara lenta para que pueda apreciarse mejor. Y vemos la llama se fue hacia adentro del tubo de ensayo. Véanlo de nuevo en cámara lenta para que se pueda apreciar. Aquí, ahí se ve la llama pasando por el tubo y se va hacia adentro. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué creen que se generó dentro del tubo para que la llama vaya hacia adentro? Por favor, necesito también que en sus anotaciones ustedes escriban ahí qué es lo que creen que se generó. Ahora hablando un poco del manejo de desechos, esto se los mencioné antes al inicio de la parte experimental. Cuando tenemos desechos líquidos, pues nosotros en el laboratorio tenemos algunos recipientes especiales, específicos y etiquetados para ciertas sustancias. Vamos a separar los desechos ácidos y los desechos básicos. Como pueden ver, está etiquetado. Desechos químicos líquidos. Todo está debidamente etiquetado. Hay que lavar nuestros cristalerías siempre con abundante agua y jabón para evitar cualquier contaminación. Más ustedes que están realizando experimentación en casa, pues deberán lavar todo específicamente. Como les mencionamos, hacemos un lavado
y como esto todavía tiene contaminantes traza, lo agregamos de nuevo a nuestro recipiente de desechos. Ustedes, como les mencioné, pues van a utilizar vinagre y van a utilizar eh, carbonato o soda cáustica, perdón. Pues esto se neutraliza y ya es seguro agregarlo al lavamanos o al lavatrastos y se puede ir a cañería. Si estuviéramos en laboratorio, pues si tenemos alguno de los recipientes específicos para contener estos desechos. Recuerden, los desechos sólidos pues se tienen que dejar secar y luego se introducen en una bolsa específica para su posterior desecho a un bote de basura. Bueno, ya una vez vistos los procedimientos teóricos que realizamos nosotros en laboratorio, hay que destacar que únicamente tienen que tomar anotaciones de esto. Por favor, todas las anotaciones que yo les mencioné, tómenlas en cuenta, pues van a ser parte importante de la discusión y del reporte del laboratorio. Como les mencioné, y como siempre, más adelante en las diapositivas, vamos a ver estos puntos importantes a mencionar para que lo tomen en cuenta. Seguimos. Vamos con el procedimiento en casa. Vamos a ver tantas reacciones endotérmicas y exotérmicas. Como sugerencia, tenemos dos posibles experimentaciones dependiendo del termómetro que ustedes tengan o que hayan conseguido. Las personas que tengan termómetro de mercurio o de alcohol lograrán percibir mejor los cambios de temperatura en las reacciones de cal y el agua, mientras que los que tengan un termómetro digital tienen la posibilidad de realizar cualquiera de las propuestas, ya sea el de la lana de acero o el de la cal con agua. Así que esto es para que lo tomen en cuenta. No quiere decir que tengan que hacer los dos, tienen que hacer uno de estos dos procedimientos. Por favor, escojan el que más cómodo se les hagan a ustedes y lo van a reportar. Ya en esto nosotros nos vamos a dar cuenta de que el que ustedes escogieron no hay ningún problema. Les recuerdo también que en la parte de anexos debe ir una foto en la que se vean ustedes realizando la experimentación establecida. De lo contrario, pues va a haber una penalización en la nota ahí. Continuamos. Entonces, primero va a ser la reacción entre nuestra lana de acero. Tenemos un diagrama ahí donde esos cable que se ve aquí, esto entrelazado es la lana de acero. Y primero tenemos que tomar la temperatura de esta temperatura inicial, ¿verdad? Como les mencionamos, esta es mejor para las personas que tengan un termómetro digital. Se puede intentar con termómetro de mercurio, tal vez cueste un poco más apreciar el cambio de temperatura. Tomamos la temperatura inicial, agregamos nuestro vinagre y tomamos de nuevo la temperatura. Luego de un pequeño tiempo de reacción, tomamos la temperatura y anotamos nuestra temperatura final. Por favor, aquí tomar en cuenta, necesito que anoten todos los cambios que vean, tanto cambios físicos como cambios en la temperatura. No solo anoten la temperatura final, anoten si hubo burbujeo, anoten si le pasó algo a la lana de cero. Todas estas anotaciones, por favor, tomarlas en cuenta y las tienen que tener directamente en su cuaderno de anotaciones. Procedimiento en casa. Esta es la propuesta en la cual utilizarán cal y agua. El procedimiento. En un recipiente de plástico van a agregar 500 mililitros de agua y tomarán la temperatura del agua como temperatura inicial de 0. Seguidamente van a agregar 3 gramos de cal viva. Esto lo pesan con su balanza que se les solicitó al inicio del curso. Luego, ya que tienen pesada la masa del cal, agregan al recipiente con un embudo de papel y agitan. Agitan para que todo esto se disuelva. Por favor, siempre anotar los cambios que se observen, ya sea producción de gas, cambio de color, cualquier cosa que observen, por favor, anótenlo en su cuaderno. Y por último, tomar la temperatura final. Serán tal vez unos 2-3 minutos, ustedes deciden el tiempo. Por favor, el tiempo de reacción también ustedes lo especifican en sus anotaciones. Y como les decía, con un embudo de papel se agrega la cal viva, ya que esté la cal en solución se agita y se toma la temperatura de nuevo, siendo una temperatura final. El tiempo ustedes lo deciden. El siguiente parte del procedimiento en casa será el procedimiento de una mezcla de soluciones. Sugerencia, por favor, siempre atentamente observen el cambio de temperatura al mezclar ambas soluciones, ya sea con termómetro de mercurio, alcohol o termómetro digital. Aquí se va a poder apreciar. Puede que sea un cambio leve, un cambio pequeño en las temperaturas, así que por favor tómenlo mucho en cuenta y observen detenidamente su termómetro. Aquí lo primero que vamos a hacer es tener dos recipientes, ambos etiquetados como recipiente 1 y recipiente 2. En el recipiente 1 vamos a tener una mezcla de agua con 3 cubos de hielo y en el recipiente 2 vamos a tener agua con sal, sal de mesa, cloruro de sodio. La masa del agua con sal ustedes la decidirán, pero es importante
la tengan en cuenta. Teniendo estas dos soluciones, por favor, lo que va a proceder es tomar la temperatura inicial del recipiente 1, el recipiente con cubos de hielo. Disuelven la sal, por favor la mezclan hasta que esté disuelta y seguido van a mezclar ambas soluciones. Ya cuando tengamos tanto la sal como el hielo en el mismo recipiente, vamos a tomar la temperatura final de nuevo. Esta la vamos a tener que tomar rápidamente y vamos a ir notando cómo va a haber un cambio de temperatura. En este caso la temperatura va a disminuir y esta va a ser su temperatura final. Cuánto va a disminuir va a depender de la cantidad de sal que ustedes agregaron. Esto dependerá de ustedes, como les mencioné. Todo esto lo tienen que anotar. Igual si notan algún cambio físico en sus soluciones, por favor anotarlo en su cuaderno de anotaciones. Cambio de temperatura, temperatura inicial y temperatura final, por favor anotarlo siempre. En la parte del cuestionario les quería comentar que está una tabla de calorímetro con un con un simulador. En la práctica nos dimos cuenta que el simulador estaba dando problemas, pues no a todos les funcionaba. Por esta razón hicimos un cambio y el simulador que aparece en la presentación, va a ser el que ustedes van a utilizar. De nuevo, les recuerdo, esta diapositiva estará disponible en la plataforma Moodle al terminar el día, o sea, a las 12 de la tarde más o menos al terminar la sesión, o lo que sería la sesión de laboratorio, estaría disponible para que ustedes la puedan observar. Y esta aquí, en esta diapositiva, si dan clic sobre la imagen, está enlazado directamente al simulador. Si no les funciona el link que está directamente sobre la imagen, pues aquí está el link, ustedes lo pueden copiar y lo pueden pegar. Tenemos dos opciones para que ustedes puedan ingresar al simulador. En el simulador, pues ¿qué tenemos? Tenemos una bomba de calor en la cual ustedes van a poder calcular el calor específico de diferentes sustancias. Sustancias A, B, C, D, E y F. En la tabla se les pide pues rellenarla con los datos de algunas sustancias. Aquí tienen todo lo necesario. Tienen las sustancias, la masa, la temperatura a la que ustedes quieren elevar eh, la bomba de calor. Tenemos las condiciones iniciales y estas serían las condiciones finales a las que le quieren agregar. Ustedes pueden dar comenzar aquí y pues va a comenzar el proceso automáticamente. El calor específico del agua que está. También ustedes pueden ver la gráfica de reacción, lo que vimos en la parte teórica, dando clic en gráfica y automáticamente les va a salir pues una gráfica o los va a redireccionar donde va a ver la gráfica de reacción para cada una de estas sustancias. Si tienen alguna duda con el simulador, por favor no duden en contactarme y yo les puedo mostrar cómo se utiliza. Es bastante simple, ustedes solamente escogen cuál de las sustancias quieren medir el calor específico. Aquí pues es la masa de la sustancia, cuánto quieren agregar, la temperatura de la sustancia y las condiciones iniciales del agua. La masa del agua, la temperatura inicial del agua, esto sería la temperatura a la que quieren llegar y así ustedes tendrían todos los datos necesarios para calcular el calor específico. Entonces con este simulador de aquí, ustedes van a hacer esa parte del cuestionario. Ejemplo del cálculo del calor específico en un calorímetro o la bomba de calor. De nuevo, estos son cálculos que ya hemos realizado en la práctica número 1. Si no recuerdan, pues pueden revisarlos. Son cálculos que ya han realizado en casa. De todos modos, los vamos a ver de nuevo aquí. Recuerden, por las leyes de conservación de energía, el calor perdido por una sustancia es igual al calor ganado por otra. Entonces el calor perdido en este caso va a ser un material X, uno de los diferentes materiales que se encuentran en el simulador, ya sea de la A a la F, puede ser cualquiera. Y tenemos los datos. El calor específico del material desconocido no lo tenemos, pero tenemos la masa, la temperatura inicial y la temperatura final. En cuanto a los datos del agua, pues los conocemos. Tenemos el calor específico del agua, la masa del agua, temperatura inicial del agua y temperatura final del agua. Estos son los que ustedes van a utilizar para llenar su cuadro. Por favor. De nuevo, ahora tenemos los cálculos. Calor perdido igual a calor ganado. Recordemos que masa por calor específico por el cambio de temperatura del material que perdió calor va a ser igual a masa por calor específico por la temperatura del agua, que el agua va a ser la que ganó la energía térmica. Si nosotros despejamos el calor específico pasando a dividir estos dos, lo que sería la masa y el cambio de temperatura del material que perdió energía, ya tenemos completamente despejado el calor específico y podemos pasar a hacer un cambio con los datos. Solamente sustituimos los datos que tenemos aquí del lado izquierdo dentro de la fórmula
hacemos las multiplicaciones y divisiones o todas las operaciones matemáticas correspondientes y de esta manera podemos encontrar el calor específico de la sustancia desconocida. Esto lo van a hacer con cada una de estas sustancias y pueden utilizar cada una de estas masas, temperatura inicial, temperatura final que se les da aquí para hacerlo aquí y para que lo tomen en cuenta. Indicaciones generales. Recuerdo, si tienen alguna duda con la experimentación, con el simulador o cualquier problema, no duden en contactarme. Por favor, les recuerdo, tenemos el Moodle, el correo y por Discord, por el servidor del Laboratorio de Química General para que ustedes me puedan contactar. Les recuerdo rápidamente, el horario de atención de los auxiliares es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Fuera de ese horario tal vez puede que cueste un poco que nosotros nos contactemos. Siempre hacemos todo lo posible para estar al tanto de sus mensajes. A veces no puede ser posible, pues nosotros también tenemos algunas responsabilidades fuera. Les pedimos que siempre, si es posible, que sea dentro de este horario de 9 a 1. Igual como les menciono, siempre vamos a estar al tanto o al pendiente de sus dudas y preguntas para intentar ayudarlos lo más rápido posible. Entonces pasamos a las indicaciones generales de esta práctica de oratorio para el reporte. De nuevo les recuerdo, el reporte, las indicaciones generales tienen la siguiente estructura. El resumen tiene 5 puntos, resultados 20 puntos, discusión 30 puntos, conclusiones 15 puntos, recomendaciones 5, referencias 10, cuestionario 10 y los anexos 5. Importante, los anexos, si no hay fotos de ustedes realizando la práctica, el reporte tendrá un valor solamente del 50% de la ponderación total. Esto quiere decir que su nota no será sobre 100, será sobre 50. Para que lo tomen en cuenta, porque al ser experimentación en casa sí tenemos que tener evidencia de que ustedes están trabajando y están realizando los experimentos. Indicaciones generales. Cosas importantes que hay que recordar siempre. Citar adecuadamente. El formato que estamos utilizando es APA séptima edición. Está el manual de APA disponible en el grupo de Facebook y también en la plataforma Moodle para que ustedes lo consulten. Hay diferentes herramientas o motores de generación de citas y de referencias APA para que ustedes puedan utilizar también. Por favor, utilicen fuentes confiables, utilicen artículos científicos, libros de texto. Por favor, no utilizar blogs, no utilizar Wikipedia, no utilizar monografías.com, no utilizar cosas de dudosa procedencia que no son sitios confiables de información, no son fuentes confiables. De nuevo, utilice adecuadamente el formato APA séptima edición para sus referencias y sus citas. Mínimo deben ir 3 referencias. Mínimo tienen que ser 2 referencias de libros de texto. Los libros también los pueden encontrar en Google Books para que lo tomen en cuenta. Y lo importante es citar adecuadamente estos 2 libros. Bonificación si utilizan artículos científicos pertinentes al tema. Esto pues, pueden contactar si tienen duda de cómo encontrar artículos científicos. Yo les mostraré una forma fácil de conseguir artículos científicos. Como mínimo deben haber 3 conclusiones, deben ser puntuales y no deben ser teóricas. Esto es muy importante, no pongan teoría en las conclusiones. Eh, Igual si tienen alguna duda con la redacción de las conclusiones me pueden consultar y yo los guío un poco en eso. El reporte, la entrega del reporte es a computadora en un solo archivo PDF y la entrega se realiza en el plataforma Moodle. La entrega del reporte será la siguiente semana, tienen hasta las 11:59 de la noche del día lunes de la otra semana para la sección A, del día martes para la sección B, del día miércoles para la sección C y del día jueves para la sección D, pero a las 11 de la noche con 59 minutos se cerrará. Por día que ustedes se pasen de la entrega, pues se restarán 5 puntos como penalización. Luego de 5 días de no haber entregado, pues se anulará la entrega y ya no se recibirá el trabajo. En los resultados, que debe ir. En los resultados, en tablas, recuerden siempre son tablas o gráficas. Esta vez deberá llevar reacciones termoquímicas obtenidas, globales, todas. Reacciones termoquímicas, les recuerdo, lleva no solo la ecuación de la reacción, en la que van reactivos, productos, sus coeficientes, su estado sólido y la flecha, sino también debe llevar la entalpía de reacción, tanto de la primera parte como de la segunda parte, de las partes teóricas que nosotros vimos. Por favor, deberán ir en otra tabla los datos obtenidos en la tercera parte y la parte en casa. Determinar cuáles son las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Quiere decir, en una tabla van a ver los datos de calor que obtuvieron en la tercera parte de los cálculos que nosotros les mostramos y deben ir también los resultados de los cálculos que ustedes realizaron en casa, además de categorizar las reacciones dependiendo de si son endotérmicas o exotérmicas. En esta misma tabla
deben anotar las manifestaciones físicas observadas: generación de gas, burbujeo, cambio de color, cambio de su estado de la solución. Todo esto, por favor, debe ir en esta tabla. Van a ser dos tablas entonces. La primera, que es de reacciones termoquímicas obtenidas, y la segunda, que son con los datos obtenidos en la tercera parte y la parte de experimentación en casa, la categorización de reacciones endotérmicas y exotérmicas y las manifestaciones físicas. Si se les hace más fácil, pueden hacer una tercera tabla separando las manifestaciones físicas, no hay ningún problema, pero que tomen en cuenta, puede que sea quede un poco apretado tanta información. Si para ustedes les hace mejor, pues pueden hacer una tercera tabla. Recuerden, las tablas tienen que ir siempre tabla número 1, tabla número 2 y su respectivo título, especificando lo más claro posible el contenido en esa tabla. Cada tabla también debe llevar su fuente: datos experimentales obtenidos en el laboratorio virtual 306 Google Meet. La X la tienen que cambiar por el número 6 para este caso. Les recuerdo, nosotros estamos en el laboratorio 306 y esto debe ir en cada una de las tablas para que sea válido su contenido. En la discusión, les recuerdo, estos son puntos importantes a tomar en cuenta. No tienen que hacer viñetas, no tienen que hacer numerales para contestar esto. Son puntos importantes que tienen que ir en la lógica de la discusión, apoyándose en lo que ustedes conocen y en lo que ustedes investiguen para reportar. ¿Qué deben entonces hacer? Relacionar la entalpía de reacción y la entalpía de disolución con los procesos exotérmicos o endotérmicos vistos en la práctica, con todos, tanto en la parte teórica que nosotros vimos con la parte experimental que ustedes realizan en casa. Explicar las manifestaciones físicas de las reacciones, que quiere decir si se formó gas, por qué, si se liberó hidrógeno, por qué, si se liberó si se hicieron burbujas, por qué. Todo esto necesito que también sea parte importante de la discusión. Lo siguiente sería explicar las reacciones en la parte en casa de acuerdo al tipo de reacción a la que se clasifican. ¿Qué quiere decir? Pueden ser reacciones de hidratación, reacciones de oxidorreducción, reacciones de disolución solamente. Necesito que también investiguen qué tipo de reacción son las que ustedes realizaron en casa y que lo discutan. Esto es importante en la discusión. Y además deben de categorizar las reacciones endotérmicas y exotérmicas y también mencionar por qué son endotérmicas, por qué son exotérmicas. Esto sería o lo principal o una parte también muy importante de la discusión. Cualquier duda que tengan aquí, de nuevo no duden en contactarme, ya sea por, les recuerdo, Moodle siendo la parte oficial, sería correo, y por último Discord. Discord es un poco más amigable para el usuario. Por cualquiera de las tres formas nosotros nos podemos comunicar. Siempre voy a estar al pendiente de lo antes y les voy a intentar contestar lo antes posible. El cuestionario. Eh, el cuestionario está en su práctica laboratorio en el documento PDF que está disponible en el Moodle y en el grupo de Facebook. Y esta vez son cuatro ítems, cuatro incisos. Primero, escribir las ecuaciones químicas que corresponden a las reacciones del procedimiento teórico. Deberán escribir las ecuaciones, eh, todas por favor balanceadas, y deben de tomar en cuenta todas las reacciones que hicimos en el procedimiento teórico, en el procedimiento laboratorio de los videos que nosotros vimos. Además, ¿qué otra clasificación de tipo de reacción tienen las reacciones exotérmicas del procedimiento en tu casa? Tienen que investigar qué tipo de reacción son. De nuevo, pueden ser redox, disolución. Tienen que investigar qué tipo de reacción son y que eso debe ir contestado acá. Al agregar la sal al hielo, aumenta o disminuye la temperatura que marca el termómetro. Tienen que explicar por qué creen que esto sucede, investigar por qué es que esto pasa. Y por último, ingresar al simulador del calorímetro que les mencioné en la parte experimental y realizar los cálculos necesarios para el calor específico de cada una de las sustancias. Como les mencioné en el documento PDF, hay una tabla que ustedes deben de llenar, entonces ahí se especifica cuáles son y cómo deben de llenarlo. Esa tabla debe ir en el cuestionario. Fecha de entrega, de nuevo, tiene 8 días hábiles desde la fecha de la práctica para subir su reporte en el espacio habilitado en el Moodle. La hora límite de entrega son las 23 horas con 59 minutos u 11 de la noche con 59 minutos. A las 12 pues ya no se cierra la entrega, pero ya se empieza a dar penalización directa de 5 puntos por falta o día extra entrega. Habiendo dicho esto, esta sería la última diapositiva. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, cualquier problema, háganmelo saber. Yo siempre estaré al pendiente tanto del Moodle, correo y Discord, atendiendo sus dudas. Cualquier cosa, contactarse conmigo. Intentaré contestar lo más rápido que pueda. Eh, Dicho esto, terminamos la exposición de las práctica número 2. Les recuerdo que cualquier cosa estaremos aquí. Te darán indicaciones de el
examen corto en estos días. Estar pendiente de esto y solamente espero que tengan un buen día. Es un placer siempre estar con ustedes. De nuevo, les recuerdo, estoy para servirles. Moodle, correo o Discord, yo estaré al pendiente de sus días. Ha sido para mí un placer grabar este video para ustedes. Cualquier duda no duden en contactarme. Que tengan un buen día.